Bo día. Quero dar a benvida a todas as persoas que ven a través da plataforma telemática habilitada para este fin ou ven a través do canal de YouTube do Concello de Ferrol. Nos están a seguir nesta nova xornada que promove a Mesa Técnica de entidades que traballan con persoas en fogar e desenvolve a Concellería de Benestar Social. O certo é que se esta data resulta imprescindible de cara á visibilización dun colectivo que sofre especialmente a invisibilidade, cando non o desprezo social, nestes tempos tan duros o feito de contar cun espazo como este no que poñer en riba da mesa os seus principais problemas e tamén abordar as posibles solucións é aínda máis acaído. Esta pandemia está a evidenciar a vulnerabilidade máxima na que se atopan homens e mulleres que carecen dun fogar e de todo o que conleva esta situación, no familiar, no laboral, no económico e no social no sentido máis amplo da palabra. Por iso, traballar agora nestes tempos con este colectivo debe ser un obxectivo prioritario para as administracións, comenzando por suposto, pola local, por este Concello. Así o entendimos e así, se antes da pandemia, dende esta área de benestar social, apostamos por manter unha mesa técnica que estaba a funcionar perfectamente. Non só na necesaria coordinación entre administración e entidades, senón tamén a hora de propoñer diferentes accións encamiñadas a obter recursos e ferramentas de intervención social con estas mulleres e homes en situación de vulnerabilidade máxima. De aí xurdiron ideas como o acadado programa de inclusión Ferrol Acolle, que está a traballar dende aí aproximadamente medio ano dun xeito integral con 25 persoas en situación de desenfogar do noso municipio. Ou o recentemente asinado convenio de podoloxía, polo que a prestixiosa clínica podolóxica da Universidade da Coruña atenderá de balde a 70 persoas en situación de exclusión social e sen fogar. Estas ideas, como digo, partiron desta mesa e este equipo de goberno entendeu que eran necesarias e xustas, polo que decidiu poñelas en marcha. Como tamén considera importante outra das propostas desenvolvidas desde esta mesa, a de contar cun piso de transición á vivenda. Un proxecto ambicioso que contemplo como unha das prioridades desta Concellería de cara ao vindeiro ano. A transición á vivenda non só forma parte importante do programa Ferrol Acolle, senón que será un dos puntos que penso que hoxe tamén se van a abordar nesta xornada, así como tamén se fará coa presentación do convenio de podoloxía. A declaración do estado de alarma, que estes días volve a estar de actualidade por desgraza, e que entón se saldou cun confinamento total, deixou as persoas en fogar nunha situación aínda máis complicada, o que fixo que esta mesa activara, con todas as dificultades e incertezas do momento, un protocolo de actuación baseado nun intenso traballo en rede. E ese traballo, sumado a un elevadísimo grau de compromiso, profesionalidade e eficiencia das compañeiras das entidades e institución, mesmo tamén moitas que non formaban parte desta mesa, fixo que ninguén se quedara na rúa, poñendo todos os recursos, os que xa existían e os que houbo que crear para a situación, para garantir non só que se cumprira a orde gubernamental, senón que estas persoas pasaran o confinamento en condicións dignas, no máis parecido que sería un verdadeiro fogar. E ese traballo, esa organización, son as que se recollen nun vídeo que fixemos para mostrar como a colaboración e a coordinación sempre chegan a bo porto. Un vídeo que presentamos agora, que presentamos hoxe, e que queda non só como mostra deste traballo, senón que ademais pretende quedar como modelo para poder utilizar se agardemos que non resultara de novo necesario neste ou noutro territorio. Pola miña parte, únicamente, me resta agradecer ás entidades e institucións desa mesa técnica, a seu equipo técnico e voluntario, ao persoal de benestar social e a tantas outras organizacións e particulares que se volcaron e o están a facer o traballo realizado no día a día, pero sobre todo nuns tempos tan difíciles como estes. E tamén, por suposto, quero dar as grazas ás persoas que ao longo desta mañán nos van ofrecer a súa visión sobre diferentes cuestións vencelladas á problemática das persoas en situación de desenfogar. Estou convencida de que unha vez máis esta xornada resultará de utilidade. E sen máis, vamos presentar o vídeo do que falaba. Moitas grazas e que teñades un bo día. A
miña participación ten que ver co traballo desenvolvido polos traballadores e traballadoras dos servizos sociais do Concello de Ferrol, non é polo tanto a título individual. Este grupo de traballo de persoas en situación de sen fogar leva xa 3 anos funcionando. Nel participan diferentes entidades con presencia na cidade, como son Cocina Económica, Cáritas, Cruz Roja, Dignidad, nun momento estivo Arraigo, o albergue de Hospital Xeral. As persoas en situación de sen fogar non constitúen un grupo homoxéneo, entonces nos dimos conta de que a súa atención non podía depender das vontades individuais ou de persoas concretas que traballaran nas entidades, senón que necesitábamos unha estrutura organizativa estable para dar solucións aos casos e as situacións que tiñan estas persoas. Por un lado, se trataba de non solapar o que xa se estaban facendo dende as entidades ou do Concello, pero por outro, a nosa misión era detectar aqueles espacios que estaban sin cubrir, pero que, sin embargo, eran necesarios. Entonces tamén temos un papel reivindicativo para intentar dar cobertura a eses espacios sin cubrir. Así surdiu, por exemplo, a realización das xornadas anuais co motivo do Día Internacional das Persoas en Situación de Sen Fogar. Surdiu tamén o convenio con Podoloxía para a atención a estes casos e tamén o proxecto de vivenda de transición. Se trata dun grupo de traballo entre iguais, de maneira que incluso as reunións se fan nos distintos locais das entidades e tamén no Concello. Esta situación sí que foi unha situación que foi nova para cada un de nós, entón tivemos que ir adaptándonos un pouco ás circunstancias que se ian dando en cada momento, non? O traballo centrouse en dar unha resposta o máis axeitada posible á situación das persoas sen fogar, que neste caso son as persoas máis desprotegidas dentro da sociedade. Obríganos a todos a confinarnos, eles pensan, onde me meto, non? Para iso estamos as entidades sociais e as administracións públicas. É a nosa responsabilidade dar unha resposta a estas persoas que o estaban pasando tan mal. A prioridade foi buscar unha alternativa residencial ás persoas en situación de rúa. Aí coordinábamos co albergue Pardo de Atín, realoxando as persoas en situación de rúa ata cubrir prazas. Logo tamén colaboramos cun albergue de donativos de Ferrol ata que se puxo en marcha o albergue da Casa do Mar. A labor da Cociña Económica tamén foi unha labor moi importante, cubrindo as necesidades de manutención das persoas en fogar, ofrecendo comidas e ceas para aquelas persoas que non eran habituais nos seus comedores no día a día. Si que foi fundamental o traballo en rede. Houbo que organizar a acción para que esa resposta fora o máis axeitada posible. Como Cáritas, o noso Centro de Día e de Inclusión Social para persoas sin fogar estivo aberto dende o primeiro día do confinamento, funcionando co 100% dos seus servizos. Sí que servizos como lavandería, cafetería, duchas, tivemos que adaptalo ao momento actual, revisando protocolos, flexibilizando os horarios, un pouco adaptar o recurso ás necesidades das persoas. Tivemos que crear novos servizos, como foi un servizo de entrega de produtos de almorzos para persoas que decidiron evitar as saídas diarias ata o noso centro para un pouco protexelos. Incrementouse tamén a atención telefónica para facer segmentos naquelas ocasións ou naquelas situacións onde non se podían facer de maneira presencial, un pouco coa idea de previr, conter situacións de soidade, de aillamento, e logo colaboramos e complementamos as actuacións que se estaban levando a cabo dende outros recursos, co albergue Pardo de Atín sufragando os gastos derivados da medicación das persoas que ali estaban confinadas, ou co albergue da Casa do Mar proporcionando materiais de higiene, materiais de entretemento. A ver, a miña experiencia valoro moi positivamente, dura, pero moi positivamente. Creo que foi un maratón de unificar recursos, un maratón para poder planificar, para poder levar a cabo un confinamento con 42 persoas, das cales estuveron 8 mulleres, e un confinamento onde as persoas tiñan cada unha problemática distinta. A miña experiencia foi bonita, podemos facer un grupo de emerxencias onde funcionamos o 100%, organizamos as actividades en función do que íbamos a facer aquí durante o tempo que iba a durar o confinamento. Houve xente que se presentou voluntaria, había un rapaz que sabía baile e que nos deu clase de baile, había un rapaz que facía gimnasia e fixemos algún videoforum e despois falábamos un pouco e debatíamos sobre a película. Ao principio a xente non era moi
moi consciente de que teñíamos que estar aquí, de que non podíamos sair, tuvemos que facer un reglamento de réximen interno específico, unha normativa específica, pero a experiencia foi moi boa, moi bonita. Non tuvemos algunhas dificultades que houve que solventar, e para eso pois tuveron que intervenir distintas asociacións porque nos desbordou todo. Con respecto a este albergue, abre solo pola tarde e pola mañá se marchan. Para poñer en marcha un confinamiento tuvemos que coordinarnos, ¿no? Coordinarnos. A cociña económica, que desde aquí agradecerlles, foi o que nos traía todos os días a comida, e aquí dispensábamos as 42 comidas, donde tuvemos que chamar a urgencias, donde había síndromes de abstinencia que, bueno, un pouco gracias ao personal das Fedros, sobre todo o personal de psiquiatría e enfermería, pois lle daban o tratamento adecuado. Eu me encargaba de ir a buscarlles o tratamento, de traerlo, e houve momentos de moita tensión, pero tamén houve momentos de moita alegría, que o pasamos moi ben, que estábamos moi a gusto, e que, sobre todo, eu me sentía como moi apoiada polas miñas compañeras do grupo de traballo. As persoas que acudían á Casa de Mar viñan de situacións moi diversas, desde persoas que viñan dunha situación de pasar por diferentes albergues hasta persoas que estaban traballando internas pero que nese momento non poideron seguir nos domicilios nos que traballaban, persoas que salían da cadea nese momento. Este albergue provisional non tiña infraestructura preparada para garantizar as necesidades básicas destas persoas, e aí foi fundamental o traballo previo que tiñamos neste grupo de traballo para, a través da rede, posibilitar garantizar esa cobertura de necesidades básicas, que non vou a nomear todas, pero evidentemente son dende higiene personal, alimentación, comida e cena, roupa, porque a veces viñan solamente coa roupa que tiñan posta. Nos inmediatamente avisábamos, por exemplo, por nomear algo, avisábamos a cocina económica e ao día seguinte tiñamos a garantía de que tiñan a comida e a cena, avisábamos a Protección Civil e tamén tiñamos a garantía de que se lles facía o recoñecemento sanitario. É dicir, foi un traballo impresionante que no que participamos todo o mundo. Non había persoal, había unha persona do Concello que viña todos os días, pero despois estaban uns gardas de seguridade para garantizar tamén que houbera tranquilidade, é dicir, no sentido de que non houbera invasións desde fora a xente que xa estaba vivindo no albergue provisional. Desde Dignidad apoyamos principalmente con el servicio de ropero al albergue que se realizó en la Casa del Mar para todas las necesidades que pudo haber, como ropa de cama, ropa para los usuarios. De todas formas estuvimos disponibles para cualquier necesidad que tuviera alguna entidad. Fue una experiencia que nos vino de sorpresa. En el momento se nos hizo un poco grande porque tuvimos que adaptarnos a la nueva situación que se vivió. Estuvimos disponibles y muy activos durante todo el confinamiento y después. Aun con toda la dificultad, tuvimos en marcha la mayoría de los programas que llevamos desde la asociación. Bueno, dende Cruz Vermella o que nos enseñou esta pandemia e o que valoramos especialmente da Mesa de Coordinación das Persoas sin Fogar é a capacidade de ofrecer seguridade nunha situación de total inseguridade. É dicir, nese momento no que a cidade se pecha e tivemos que atender a persoas que estaban nunha situación distinta ou que se viran agravadas na súa situación a raíz da pandemia, especialmente no caso dos colectivos de persoas sin fogar, esta Mesa de Coordinación e poder traballar en rede con outras entidades nos ofreceu esa seguridade nun momento de inestabilidade absoluta que nos ofrecía a situación de confinamento. Dende Cruz Vermella, dentro do Paraugas Responde, que foi o proxecto que se activou durante a pandemia, o que realizamos a raíz deste traballo en rede ca Mesa de Persoas sin Fogar foi colaborar na desmantelación do albergue provisional, mobilizar aos usuarios e as usuarias que se tiñan que cambiar de espacio, pois deixaron de estar no albergue provisional de Casa do Mar e pasaron a outros recursos habitacionais, e nesa movilización colaboramos a través do Plan Responde co voluntariado activado para isto. Fue una experiencia muy buena, aunque al principio fue todo un caos y fue muy complicado, no sabíamos cómo actuar, qué hacer y qué iba a pasar. Al final ha sido buenísima, nos hemos coordinado entre todos, todo el mundo ha intentado dar todo lo que podía dentro de sus posibilidades.
Desde el Sergas lo que hicimos fue apoyar en todo momento, 24 horas, a todas las personas que no tenían hogar y que no tenían asistencia sanitaria, y por cualquier enfermedad o por sospecha de un COVID había que atenderlos. Entonces lo que nosotros hacíamos era asignarle un médico. Esta gente no tenía asistencia sanitaria, o bien porque no la había tramitado o porque no tenían derechos, porque hay una serie de requisitos. Entonces se le asignaba un médico. La primera consulta el médico lo hacía telefónico, y si él valoraba que era necesario ver al paciente, entonces Protección Civil eran los que lo traían, lo trasladaban al ambulatorio. Así pues, para atención médica y para prescripción de medicamentos. Yo creo que estuvimos ahí en lo que necesitaron, dentro de que nosotros, bueno, tampoco fuimos necesarios, pero nuestra labor no fue tan intensa como la de todas mis compañeras. Llegué aquí a La Coruña para trabajar y estaba pendiente de una operación que me ha lastimado, entonces he tenido que desplazarme a Ferrol. Yo llegué aquí a la Casa del Mar por medio de una amiga, porque yo estaba, me agarró el confinamiento sin trabajo, sin nada. Ha pasado la movida esa del confinamiento y ha sido bueno, horrible, porque me ha cogido aquí, bueno, se dice con una mano delante y una mano detrás. Tenía una amiga y me llamó, y entonces me dijo: Norma, te voy a dar el número del ayuntamiento, me dice, para que tú les hables a ellos a ver en qué te pueden ayudar. Entonces, una vez que llegué aquí, pidiendo ayuda, por supuesto, bueno, me han ayudado un montón con todo, con base de los desayunos, a base de la comida, a base del apoyo psicológico, lo más importante, porque si te apoyan psicológicamente, ya te están apoyando en todo. Los del ayuntamiento me contactaron y me dijeron que había un albergue que se llamaba la Casa del Mar, y que me esperara por la tarde, que ellos me venían a recoger. No era yo nada más, éramos un montón de compañeros y estábamos aquí casi todo el día con nuestro wifi, con el desayuno, para que una pasada. Yo no lo puedo ni creer todavía, porque ha sido un pollo, vaya, total. También las personal del ayuntamiento estaban pendientes todos los días de nosotros, qué necesitábamos, qué nos faltaba de la comida, o qué nos faltaba, o cómo lo sentíamos. Salíamos a dar nuestros paseos porque teníamos la libertad de salir a respirar el aire, y las habitaciones, lo único que teníamos es hacer aseo en nuestras habitaciones y ayudarnos unos con otros para poder pasar bien nuestro confinamiento. Y yo le doy gracias a ellas, que en todo momento estuvieron pendientes de nosotras. Dende o Concello de Ferrol queremos dar as grazas a todas as persoas, entidades e institucións que fixeron posible que o colectivo máis vulnerable, como é o das persoas que non teñen teito, pois dispuxeran dunhas condicións dignas durante ese período tan duro como foi o do estado de alarma. Grazas á Autoridade Portuaria por ceder as instalacións da Casa do Mar. Grazas ás Forzas Armadas por dotar a esa Casa do Mar do mobiliario, das camas, de roupa para esas persoas sen teito. Gracias á Protección Civil por todo, por estar aí sempre, para facer traslados, para facer atención sanitaria, para atender emerxencias. Grazas. Grazas á Cocina Económica por repartir todos os días, os 7 días da semana, durante todo o estado de alarma, os menús de xantar e de cea a todas as persoas usuarias deste albergue da Casa do Mar e do outro albergue. Grazas ao Banco de Alimentos por cedernos durante tamén todo este período pois todo o necesario para almorzos e para merendas das persoas usuarias. Grazas á Dignidad, á Arraigo, a estas entidades que nos cederon cando o pedimos, que cederon todo, que cederon mantas, que cederon toallas, que cederon roupa. Gracias a Cáritas por tamén colaborar nisto, tamén por suposto por manter aberto o centro de inclusión para as persoas sen fogar durante ese período e tamén despois durante toda esta pandemia. Gracias ao albergue Pardo de Atín por abrir as 24 horas e así deixar as súas persoas usuarias libres de COVID durante todo este período.
Gracias a Cruz Vermella por facer o traslado a través do seu voluntariado de persoas usuarias deste albergue aos sitios onde fora necesario. Gracias ao Hotel Odeón por donar mantas. Gracias a Asfedro, a súa comunidade terapéutica, por ofrecer de balde o seu servizo de lavandeiría e así permitir que as persoas usuarias tiveran este servizo durante todo o tempo que permaneceron aquí. Grazas ao albergue de donativos tamén por ceder o seu espazo durante o período de estado de alarma tamén a persoas usuarias en teito. Gracias aos Sergas pola súa atención médica. E grazas tamén, por suposto, a todos os veciños e veciñas que durante todo este tempo chamaron ofrecendo a súa axuda, ofrecendo a súa xenerosidade e cedendo tamén todo tipo de alimentos e roupa. Grazas a todos de verdade. Bos días a todas as persoas que nos estades a seguir nesta xornada que promovemos dende a Mesa Técnica de Traballo de Persoas en Teito. Agradecervos en nome de todas as compañeiras que traballamos en rede na mesma, en nome de todas as entidades e institucións que formamos parte da mesma, que nos acompañedes durante esta xornada. Vivimos tempos convulsos e a situación de crise sanitaria actual está a pôr en evidencia os déficits deste que denominamos Estado de Dereito. Esta pandemia está a afectar ao cambio de perspectiva sobre as necesidades habitacionais e a ausencia de vivendas inseguras, a situación das vivendas en aluguer, as debilidades do sistema de vivenda e protección oficial están tendo graves repercusións, mas evidentemente se cabe agora no dereito á vida das persoas. Aprendimos desta situación pandémica a dar respostas rápidas, onde se acadou por parte das administracións certas flexibilidades nas súas, por desgracia, frecuentes rixideces. Aprendimos que cando hai vontade podemos ser áxiles, o que non quere dicir que estesamos satisfeitas coa situación vivida, xa que puidemos colocar parches con rapidez, pero aínda non temos as ferramentas eficaces que garantan a dignidade dun espacio propio dun fogar. Hoxe, así, queremos centrar o tema destas xornadas que xa levamos varios anos facendo na cuestión do dereito á vivenda. Para iso vamos a ter tres mesas, digamos, mesas virtuais. Vamos a empezar por unha primeira mesa que leva por título unha experiencia de intervención centrada na persoa e na vivenda. Nesta mesa vamos a contar coa participación de Ana Pardo Fernández, que é compañeira traballadora social e responsable en Galicia da Asociación Provivenda. Ana é diplomada en Traballo Social pola Universidade de Vigo e experta en atención psicosocial a persoas sin fogar. Con máis de 11 anos de experiencia, traballou xa no programa Senteito que FEAFES Galicia aplicando o modelo Housing First, no Concello de Santiago de Compostela e no Centro Integral de Inclusión e Emerxencias Sociais, no CIES, do Concello de Vigo. Dende o 2017 é a responsable da Asociación Provivenda en Galicia e coordina, entre outras actividades, o programa de apoio á integración a través da vivenda para colectivos con dificultades e o programa de protección internacional. Sen máis, si está todo correcto a nivel técnico, vos deixo con Ana. Ana, benvida. Bos días a todos. Bueno, primeiro de todo, agradecer o Concello de Ferrol. Creo que se me escoita ben, perdoade as novas tecnoloxías. Vale, nada, bos días a todos, agradecerlle ao Concello de Ferrol por esta maravillosa iniciativa. Estaba moi atenta ao vídeo e realmente, bueno, felicitarvos a todos os profesionais, tamén ao Concello, obviamente, por tamén coordinado e que, sobre todo, nun momento como que tivemos que atravesar e, bueno, que seguimos atravesando, é tremendamente necesario. A miña presentación é un pouquiño para contarvos desde a miña experiencia como profesional e desde o traballo que a Asociación Provivenda ven realizando en Galicia. A nosa historia aquí é moi breve, pero sí que é verdade que temos unha importante trayectoria
dentro de toda España, acompañando a perfis vulnerables, pois sempre desde ese enfoque de dereito que é o acceso á vivenda, non? Intentarei adaptarme a ese novo formato. Sí que é verdade que me encanta moito poder interactuar con todos vos. Sei que houve moi boa acollida desta ponencia, pero sí que é verdade que se nos fai un poquinho extraño non poder vervos, non poder estar aí con vos, e sí que vos quero pedir que, por favor, que na medida que nos permita este novo formato, que sí que nos consultedes, que sea o máis interactiva posible dentro do que o formato nos vai a deixar, de acordo? Entonces, nada, sin máis, vou un pouco a compartir con vos a presentación e espero que sexa o máis agradable posible. Vou cambiar a castelán tamén un pouco, perdón, tamén por hacerle un guiño a mi compañero Daniel Fábregas. Él, aunque sí que tiene familia en Galicia, pues bueno, el gallego creo que todavía no lo controla del todo y él va a entrar a continuación. Entonces, un poquito, pues también por hacerle un guiño a él, si me lo permitís. Y por eso también la presentación está en castellano. Lo primero de todo es explicaros quiénes somos. Somos una asociación sin ánimo de lucro que trabajamos para mejorar la realidad socioresidencial desde el año 1989. Durante todos estos años, nuestra razón de ser ha sido siempre promover el derecho a una vivienda digna. Creo que en ese vídeo inicial se escuchaba en varias ocasiones esa palabra, la dignidad, ¿no? El que sean espacios dignos, porque eso es una de las claves fundamentales. La llegada de Provivienda a Galicia es muy reciente. Me permito un poquito hablaros de nuestra historia porque realmente es breve. Llegamos aquí en el 2017 y sí que es verdad que quiero hablaros un poco de nuestra historia porque sí que nos está ayudando el desarrollo de los programas que vamos gestionando y que se van proponiendo. Nos va a ayudar un poco a seguir una línea de hacia dónde queremos ir y cómo queremos acompañar a esos colectivos vulnerables para que realmente puedan tener acceso a una vivienda y poder de esa forma pues, resolver muchas de las situaciones carenciales en las que se encuentran. Nosotros llegamos a Galicia en el año 2017. Lo hacemos a través de un proyecto que en aquel momento aquí en Galicia pues es como una pequeña experiencia piloto, pero que sí que en Madrid y en otros territorios, Andalucía, en Cataluña, ya se venía haciendo y es una de las grandes expertise que tiene Provivienda, que son los programas de bolsa de vivienda. El programa se denominaba Programa de Apoyo a la Integración a través de la Vivienda para Colectivos con Dificultades. En aquel año, seguramente muchos de vosotros recordáis que fue el año en el que, digamos, la gestión de la convocatoria de IRPF se descentraliza y es un arranque de unos pocos meses, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar con este programa en Vigo, en concreto, y lo hacemos de la mano de Emaús Fundación Social. Vais a comprobar que la historia de Provivienda está siempre muy ligada al trabajo en red y al trabajo en alianza con otras entidades, pues porque entendemos que al final en todas las entidades tenemos muchísimo potencial, pero al final todas tenemos como nuestra especialidad y creo que el unir esa especialización nos hace todavía mucho más potentes a la hora de dar respuesta a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Emaús, que venía acompañando pues, a colectivos con procesos importantes de historia de calle, de un fuerte desarraigo, nos explica que muchos de los procesos que vienen acompañando con estas personas al final se rompen o se quedan un poco se diluyen, pues porque necesitan acceder a un espacio seguro, necesitan un acceso a la vivienda. Y en aquel momento era, digamos que muy complicado en la ciudad de Vigo, que es donde ellos estaban trabajando. Ahí empezamos a desarrollar ese proyecto y la verdad es que se lleva a cabo en apenas unos 6 meses y sí que conseguimos unos resultados, pues bueno, esperanzadores, por decirlo de alguna forma, porque sí que conseguimos dar respuesta a muchas situaciones de familias que estaban pues, a punto de perder la vivienda, personas que realmente venían de procesos de calle y que de repente pues, pasan a tener su vivienda con ese enfoque de derecho y como cualquiera de nosotros. En ese mismo año, en el 2017, también en la ciudad de Vigo, Provivienda se incorpora al sistema de protección internacional. Sí que en otros territorios ya se venía desarrollando desde años anteriores, pero en Galicia en concreto es en este mismo año.
Cuando hablamos de que gestionamos el sistema, dentro del sistema de protección internacional, con 40 plazas, nosotros lo que intentamos hacer es abordarlo desde una metodología quizás un poco diferente, y es de lo que os voy a hablar hoy, ¿no? Que es desde un enfoque centrado en la vivienda. Trabajamos con las personas no desde un modelo centro, es decir, acogemos a las personas en viviendas, en edificios, en casas, como pueden ser cualquiera de las vuestras. Esto, aunque no parece un dato significativo, sí que creemos que al final aporta un matiz que marca diferencias. En el 2018, el programa que habíamos iniciado aquí en Galicia, en Vigo en concreto, pues digamos que ya le damos un toque un poquito más gallego. Digamos que la financiación está gestionada a través de la Xunta de Galicia, de la Dirección General, y ahí iniciamos el programa Fogares. Este programa Fogares se lleva de la mano, pues obviamente manteniendo esa línea y esa alianza que se inició ya anteriormente con Emaús Fundación Social, y es un proyecto del que después os voy a explicar con un poquito más de calma y me voy a parar un poco más porque sí que creemos que es una clave y que ha marcado una diferencia en cómo estamos acompañando a este perfil de población que muchas veces se veía abocada a no tener alternativas a la hora de acceder a vivienda. No voy a entrar demasiado en la parte del programa Hábitat porque es de mi compañero Daniel. Él os hablará del proyecto con más detalle. Este programa se desarrolla en la ciudad de La Coruña y él os va a explicar un poquito más con detalle. Así que aquí paso un poquito por encima. En el 2019 arrancamos también aquí en la ciudad de Vigo un programa que se lleva a cabo con la Fundación Íñigo Álvarez de Toledo. Este programa es significativo porque nos permite abordar dos dimensiones, ¿no? Que es la vivienda y la salud. La Fundación Íñigo Álvarez de Toledo acompaña a personas que tienen una problemática de salud vinculada con problemas renales. Ello implica que son un perfil de personas que tienen que acudir a diálisis 3 o 4 veces a la semana, que no tienen una red de apoyo familiar y que su nivel de ingresos es muy limitado. Todos estos factores conjugan de tal forma que lo que producían era que ese deterioro de la salud cada vez era más alientable. Esto nace también como una experiencia piloto en la que lo que intentamos es demostrar que incorporando a esas personas a una vivienda en autonomía, se provocan unos cambios muy importantes. Este proyecto tiene solamente 1 año de duración, pero sí que venimos justo ahora de hacer un análisis de cómo ha sido la experiencia en este primer año, con datos médicos y con datos también psicológicos y sociales, consultándole directamente a los participantes, y nos hemos encontrado con un cambio muy positivo, y estamos hablando solamente de 1 año, es decir, de un periodo de tiempo muy corto. Hablaremos también un poquito más adelante de cómo la vivienda repercute en la salud de las personas. En este año que se nos ha hecho muy duro para todos, en este año que realmente teníamos como muchos proyectos y queríamos hacer muchas cosas, pero creo que a todos de repente nos ha llegado esta crisis sanitaria y nos ha hecho tener que replantearnos pues incluso a veces el enfoque y cómo veníamos trabajando. Al final hemos intentado adaptarnos, ¿no? y seguir trabajando desde el enfoque que veníamos haciendo, pero adaptado a esta situación. Un poco lo mismo que comentabais, pues todos esos profesionales que estáis ahí en el Ayuntamiento de Ferrol, de cómo habéis sido capaces de adaptar, de gestionar, de ver qué vacíos quedaban sin cubrir, pues para poder dar una respuesta a todas esas personas que estaban en situaciones de notable vulnerabilidad. En el 2020 nos vamos a... Provivienda sigue un poquito creciendo aquí en Galicia y nos vamos a la ciudad de Orense. Allí lo hacemos a través del programa también de protección internacional, en el que sí que aperturamos dispositivos de acogida para personas solicitantes de asilo, tanto en Orense ciudad como en Ribadavia. ¿Por qué decidimos irnos hacia esta provincia y hacia este ayuntamiento un poco más chiquitito, un poco en un entorno más rural? Pues porque también os hablaré un poquito más adelante, pues porque también creemos que tenemos que darle una pequeña vuelta y que valorar que tenemos una Galicia con una franja atlántica muy masificada, en la que a veces ya las ciudades no dan un poco más de sí. Y por otra parte tenemos una Galicia con una zona interior en la que hay vivienda vacía, en el que se pierden recursos porque no hay población y porque creemos que también a lo mejor tenemos que empezar a investigar o experimentar un poco qué alternativas se pueden encontrar desde ahí. El programa Fogares, que como os comentaba fue un poco el inicio de nuestra trayectoria,
amplía su actividad en la ciudad de Santiago de Compostela en este año 2020 y aunque no fue en los tiempos que esperábamos, porque esta pandemia nos hizo ralentizar un poquito nuestro inicio, sí que la verdad hemos conseguido pues, bueno, remontar y ya está dando respuesta a un número significativo de personas. Por último, hay un proyecto que nos hace y del que quiero hablar porque al final conjuga un poco la línea de nuestra forma de intervención y que nos hace mucha ilusión, que es el programa Participa en un Vigo Inclusivo, que también lo desarrollamos junto con Emaús, y es un proyecto que lo que pretendemos al final es vincular a la población, al barrio, a la comunitario, que acompañamos y generar vínculos. Os explicaré después un poquito más sobre esto. Pero esto es un poco pues, para que os hagáis una idea de desde el año 2017 en qué venimos, en qué estamos trabajando en Galicia, la Asociación Provivienda, y os ayudará un poco a entender también un poco lo que os voy a ir comentando a continuación. Esta es nuestra historia hasta ahora y hacia donde nos gustaría seguir es pues, seguir trabajando pues, para conseguir que la vivienda sea realmente un derecho. Si pudiésemos estar en un espacio común, ahora os haría un poco, pues bueno, os consultaría, os haría un poco que intervinierais junto conmigo. Pararos un minuto, ¿no? Y pensar, porque a veces no lo pensamos. Yo una pregunta que solemos hacerle a las personas que participan en los programas, ¿no? O que les solemos preguntar o consultar su mirada, es ¿qué me hace? Yo creo que muchos de nosotros y de vosotros que estáis ahí escuchándome, pues sois profesionales o de alguna forma estáis relacionados en la atención con personas vulnerables. Quizás somos mucho más sensibles, ¿no? a esta realidad, pero sí que a mí me ha tocado hablar en otros escenarios en los que, bueno, pues que eran personas que tenían curiosidad, pero que tampoco realmente dimensionaban, ¿no? la realidad en la que se encuentran las personas vulnerables a la hora de acceder a la vivienda. Yo siempre utilizo, me gusta mucho llevaros a las personas a visualizar, ¿no? Y que pensemos ya no en este 2020, que ha sido un año muy difícil, pero que nos vayamos pues, a un año 2019, en un día cualquiera, en un día de nuestra vida normal, pero en un día que ha sido un día complicado, un día difícil. Un día complejo en el trabajo, un día en el que las cosas a veces no salen como esperamos, ¿no? Esto nos pasa, pues, por desgracia, en muchas ocasiones. Se termina ese día, llegamos a nuestra casa, cada uno pues bueno, en el entorno en el que estemos y cerramos esa puerta, ¿no? Yo creo que muchas veces esto es todo muy... no funcionamos muy bien. Es verdad que unos segundos a pensar en qué sensación tenemos una vez cerramos esa puerta, realmente dimensionaríamos lo que la vivienda nos aporta. Y por otro lado, también podríamos pensar en lo que no les aporta a esas personas que no pueden llegar a esa vivienda. Lo que recojo un poco en la diapositiva siguiente son como pinceladas, son como palabras clave que las personas que hemos ido acompañando a lo largo de estos 4 años aquí en Galicia, o casi 4 años, perdón, nos han trasladado en ese momento en el que ya se incorporan una vivienda a su vivienda y entonces desde ahí les preguntamos, ¿no? Al cabo de un tiempo, ¿qué les ha aportado, ¿no? ¿Cómo se sienten? Y seguramente esto mismo que ellos nos dicen, si habéis sido capaces, según voy hablando, de hacer ese pequeño ejercicio de pensar qué te aporta tu casa, qué te aporta tu vivienda, seguramente compartís. Muchos de ellos nos dicen que les da estabilidad, que les aporta salud, que les aporta pertenencia, sentirse parte de algo, que les aporta seguridad, que les aporta intimidad, que les aporta desarrollo y sobre todo que les permite iniciar o desarrollar un proyecto de vida. Pues bueno, yo creo que son pinceladas, son pequeñas ideas, pero creo que recogen perfectamente lo que al final esa estructura, esas paredes, ese tejado, ese techo le aporta a las personas y nos aporta a todos. Cuando hablamos de personas sin hogar, también depende un poco del entorno en el que nos encontremos. Yo creo que muchas personas visualizan, ¿no? Pues esa persona, generalmente un varón, pues suele ser un poco la mirada, generalmente un varón de mediana edad, solo, con dificultades en su autocuidado, a veces con una problemática de consumos asociada o con una problemática de salud mental.
Bueno, quiero decir, yo a veces trabajo en los institutos, con adolescentes o en los coles incluso, y cuando le pides que dibujen ciertas cosas, pues tienen como una idea ahí preconcebida, ¿no? Sí que es verdad que creo que tenemos que matizar, ¿no?, lo que entendemos por personas sin hogar, porque sí que es verdad que muchas veces nos vamos a esa persona que es la persona participante o que utiliza recursos de albergue, de comedor social, o la persona que realmente pues está durmiendo en la calle. Pero sí que es verdad que hay una serie de matices que son importantes. He escogido esta definición, hay muchísimas, pero sí que es verdad que para mí aporta conceptos que me parecen fundamentales. Entendemos por personas sin hogar aquellas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya bien sea por razones económicas o por otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma. FEAMSA establece, bueno, seguramente muchos de vosotros conocéis, la Federación Europea de Organizaciones que trabaja con personas sin hogar, establece una clasificación basada en la tipología ETOS que nos permite un poco dimensionar que lo que entendemos por personas sin hogar no solamente es esa persona que está en situación de calle, sino que nos encontramos con distintos perfiles. Podemos hablar de ese perfil que es sin techo, en situación de calle, podemos hablar de sin hogar, que viven en alojamientos temporales. Podemos hablar de lo que son las viviendas inseguras, es decir, una persona, una familia que tiene una notificación, una fecha de alzamiento en ciernes, que su contrato de vivienda pues, ha caducado, o sea, ya ha terminado la permanencia y que el propietario le está diciendo que no le va a renovar y que no está consiguiendo alguna alternativa. O una vivienda inadecuada. Esto ocurre muchísimo y cada vez más personas individuales o incluso familias que derivado de algo que hablaremos también más adelante, que es el alto coste de la vivienda y digamos que ese mercado privado que cada vez es más exigente en las garantías que nos piden, pues hace que a veces pues, estén viviendo en un piso de 4 habitaciones pues hasta 16 personas. Obviamente, esto me lo he encontrado en algunas visitas a domicilio que hemos realizado y obviamente eso no es una vivienda adecuada porque no hay un espacio realmente de intimidad, de seguridad, sino que al final se vuelve incluso un espacio nocivo, conflictivo y en el que acaban aflorando muchos problemas. Entonces, sí que creo que es importante que como profesionales y como ciudadanos también entendamos que el sinhogarismo es un fenómeno mucho más amplio. Tampoco voy a pararme demasiado, pero sí que necesitaba un poco este contexto pues, para poder explicaros cómo nosotros entendemos el trabajo y la intervención, pero sí que seguramente he escuchado hablar de los modelos, o hemos estudiado en su día, ¿no?, los modelos de intervención a nivel de la atención a personas en situación de sin hogar. Podemos hablar de ese modelo más tradicional. Os voy a compartir ahora un poco una parte de esta diapositiva que es más teórica, después lo vamos a ver a través de ese modelo escalera en el que hablamos de que las personas deben avanzar por un arduo proceso de logros que en ocasiones nos adaptan a sus momentos vitales o a sus necesidades reales hasta conseguir esa vivienda estable. Hablaremos también de ese enfoque que es housing led, ¿no?, que identifica la provisión o el mantenimiento de vivienda estable con seguridad de tenencia como un primer paso en la resolución o prevención de situaciones de sinhogarismo y exclusión residencial. Al final tenemos dos modelos que son muy dispares, dos puntos en común, pero que han tenido, digamos, que crecimientos y enfoques distintos. Sí que es verdad que mi abordaje no pretende ser una crítica, sino que pretende ser, digamos, que una mirada constructiva, es decir, intentar ver qué nos aportan cada modelo e intentar también escuchar y entender lo que nos trasladan y lo que nos piden las personas que acompañamos. También creo que tiene que ser un trabajo que, como bien veo que sí que en el Ayuntamiento en el Concello de Ferrol realizáis, un trabajo entre los profesionales de ser creativos, de pensar qué tenemos que generar o crear o cómo tenemos que avanzar a la hora también de generar recursos para dar respuesta a esa problemática, ¿no? No quedarnos a veces en los recursos que ya venimos gestionando, que son los estables. Sí que es a veces necesario que esos recursos se mantengan porque dan respuesta a una emergencia, porque dan respuesta a una necesidad rápida en el tiempo, pero sí que es verdad que creo que tenemos que avanzar y poder ampliar hacia otras miradas.
En la siguiente diapositiva hacemos un poco ese contraste, ¿no? Realmente vemos cómo aquí, pues bueno, ponemos aquí el muñequito, la persona, ¿no? Que va haciendo ese avance, ¿no? De que está en calle. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia cuando trabajaba en el centro de emergencia de aquí del Concello de Vigo, recuerdo que ese centro sí que tenía un equipo de calle, porque sí que hay muchas personas que ya no de primeras llegan a los albergues, es decir, que muchas veces rechazan cualquier tipo de recurso de apoyo, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones sí que existen esos equipos de calle, ¿no? Que intentan pues, llegar a esas personas que realmente rechazan cualquier tipo de intervención. Creo que muchos de vosotros que sois profesionales que venís haciendo este trabajo de acompañamiento sabéis que eso no es un trabajo inmediato, es decir, no llegas a la calle y le dices a esa persona que está pues, totalmente cerrada a cualquier apoyo. Hola, ¿qué tal? Soy trabajadora social, que pertenezco a esta entidad y quiero que vengas conmigo a este recurso. Pues ojalá funcionaran a veces las cosas así, pero esa no es la realidad. La realidad implica un trabajo de muchísimo tiempo, incluso a veces de años, en el que tienes que intentar generar un vínculo, generar un espacio de confianza para poder conseguir que esa persona poco a poco se vaya acercando hacia un recurso o hacia un equipo profesional, ¿no? Cuando llegan y entran a un recurso, ¿no? Que puede ser un albergue o un centro de acogida, muchas veces solemos vincular ese inicio, ese proceso, a veces un proceso de cambio, con una serie, también es verdad que los recursos tienen que tener una serie de normas o tienen una serie de normas que a veces pues para las personas que están viviendo en un entorno de calle en el que no hay, digamos, que normas que les rodeen, pues es muy difícil de que se adapten, de que lo entiendan, de que sean capaces de cumplirlo, ¿no? Y dependiendo un poco del nivel de exigencia que tengan esos recursos, pues la persona engancha y se queda o a veces se va, ¿no? Podemos decir que si la persona consigue superar un poco ese paso y adaptarse, pues puede llegar a ese paso de alojamientos temporales. He escuchado que estáis trabajando con pisos de transición o viviendas de transición. A veces suele haber programas más básicos, ¿no? Con un mayor acompañamiento. Pero al final estamos hablando de un alojamiento temporal que lo que también busca es como, digamos, que un entrenamiento pues, para que la persona pueda llegar a tener una vivienda estable. Cuando sigamos subiendo esos escalones nos encontramos con que la persona, digamos, que ya está preparada o entendemos que ya está preparada para tener esa vivienda estable, pues nos damos de bruces con la realidad. Es decir, que aunque hayamos hecho un trabajo de gestionarle las prestaciones a las que pueda tener derecho, las ayudas a las que pueda tener derecho, nos encontramos con que el acceso a vivienda es un muro pues a veces infranqueable. Si intentamos llegar a vivienda en el mercado privado, pues nos encontramos que el coste de la vivienda y las garantías que nos exigen no se adaptan a la situación de las personas que acompañamos. Por otro lado, dependiendo de cada ayuntamiento, pues existe o no mayor recurso a nivel de vivienda social. Y sí que es verdad que no solo en Galicia, esto es una de las grandes dificultades que existe, pues no solo tampoco en España, es decir, es una dificultad bastante generalizada la falta de recursos en materia de vivienda y en materia de alquileres sociales, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que aunque la persona haya hecho un trabajo impresionante pues, con el acompañamiento profesional para conseguir subiendo todos esos peldaños, de repente ve que no es capaz de llegar a ese punto que sería el idílico, ¿no? El tener mi vivienda. También hay que entender que a lo largo de todo este proceso, pues no todo va paso a paso, sino que nos vamos encontrando con subidas de escalones y a veces bajadas de 2, ¿no? Esto es un poco el modelo escalera, que es, digamos, un modelo más tradicional, ¿no? A la hora de la intervención y del enfoque en el sinhogarismo. Si nos vamos a un enfoque pues, más basado en housing-led, housing first, intento un poco en la diapositiva que aparece en el margen inferior, pues trasladar que cambiamos un poco pues, poniendo a esa persona por delante y entendiendo que lo primero es la vivienda. Es decir, es como que cambiamos el último paso de la escalera, lo ponemos en el primer lugar. Y desde ahí vendrá todo lo demás. Parece que le estamos como dando la vuelta al sistema, ¿no? Que no tiene nada que ver. Al final sí que sigue teniendo muchos puntos en común, pero sí que hay una pequeña dimensión que cambia. Y eso es un poco en el modelo en el que nosotros nos sentimos más seguros, por el que nosotros apostamos y en el que la experiencia hasta el día de hoy nos traslada que las personas que vamos acompañando pues nos dicen que realmente se sienten a gusto, ¿no? Y han conseguido un poco el objetivo. La metodología de intervención housing-led ha demostrado una gran efectividad en los lugares donde se ha llevado a cabo.
recursos y alternativas centradas en la vivienda es un método innovador de trabajo con personas sin hogar, que permite la salida de la calle de personas en situación de sin hogar con muy buenos resultados, sobre todo en casos con largas estancias en calle y con problemas de adicciones o salud mental, patología dual, la combinación de ambos. Esta pregunta, de nuevo, si estuviésemos en un escenario en el que pudiésemos compartir más directamente, pues nos daría seguramente para pararnos un ratito y contrastar, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de terminar con el sinhogarismo? Pues realmente, seguramente ni una alternativa ni la otra, sino que tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir buscando claves. Lo que creo que es importantísimo y que es fundamental es que sigamos teniendo estos espacios, que las administraciones se sumen a ello y que realmente sea bueno, pues en la agenda, en el día a día. Creo que la situación de la crisis sanitaria que nos ha tocado a todos, y lo trasladabais muy bien al inicio de esta jornada, ha hecho que de repente, claro, todos tenemos que estar en casa. Pero ¿qué pasa de repente con esas personas que no tienen esa casa, que no tienen un espacio seguro donde estar? Sabemos que muchas veces los recursos de atención a personas sin hogar tienen unos horarios determinados, muchas veces pues, más en la tarde-noche, a veces después quedan horas colgadas en las que no tienen dónde estar, pero de repente todos tenemos que estar en casa. Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar y tenemos que pensar que al final es un recurso, los recursos un poco de emergencia, los recursos de albergue dan una respuesta que es necesaria, pero que al final, como vosotros decíais, quedan vacíos. Y creo que eso es algo que tenemos que intentar contemplar y que intentamos que buscar alternativas y respuestas. Y para nosotros esa respuesta es la vivienda. Voy a entrar un poco en la línea de cuáles son, digamos que nuestras líneas o nuestro eje a través del cual entendemos el trabajo y creemos que nos tenemos que posicionar a la hora de abordar con las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, sobre todo en el acceso a la vivienda. No me voy a centrar solamente, digamos, en la intervención con las personas digamos, que se encuentran en situación de calle o que están en alojamientos temporales. También estoy hablando de personas que tienen un desahucio en ciernes, con personas que se encuentran en viviendas en hacinamiento o en infravivienda, ¿no? Es decir, es un poco una respuesta que creemos que puede ser a todo el grupo. Hablamos de la intervención centrada en la vivienda, es decir, para nosotros la vivienda es el eje central. Vamos a entender la vivienda desde un enfoque de derechos. Es por ello que el primer paso es que la persona disponga de un espacio estable y seguro, una vivienda, un hogar. Yo siempre digo que la palabra fogar en gallego, yo creo que tiene una característica que a lo mejor pues en castellano también la tiene, pero por la parte que nos toca, yo creo que fogar implica no solo la estructura, no solo ese espacio donde uno desarrolla su vida, sino que también implica una cierta calidez que es donde tú puedes desarrollarte, donde tú te puedes sentir libre de ser como eres, donde tú no tienes que tener miedo, es decir, implica mucho más. Acceder a una vivienda nunca estará vinculado con un tratamiento o con un proceso de cambio. El acceso estará sujeto a unas normas de convivencia y una relación contractual que la marca la Ley de Arrendamiento Urbano. Esto yo creo que hay que reflexionar. Seguramente muchos de vosotros que me estáis ahí escuchando, pues también vivís de alquiler. Si cuando firmamos ese contrato de alquiler, de repente nos encontramos una cláusula que pone que para poder acceder a esa vivienda, además de pagar un coste determinado, de respetar las normas establecidas en la comunidad de vecinos, esto pues lo hemos firmado todos, aparece que tengo que hacer, no sé, 5 comidas diarias de las cuales tengo que tomar fruta en 3 de ellas. Tengo que ducharme siempre por la mañana y no por la tarde o por la noche. Tengo que llevar determinada ropa porque, estoy poniendo un ejemplo un poco grotesco, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, a veces cuando trabajamos con las personas a través de ciertos recursos o de ciertos modelos, les marcamos una serie de normas que si algunos de nosotros tuviésemos que hacerlo, realmente diríamos que es un abuso y que no tiene sentido, ¿no? Es decir, yo decido cómo quiero vivir. Al final, el llegar a una vivienda y el tener una vivienda es un derecho.
y por lo tanto yo lo que tengo que entender es que tengo que cumplir unas normas que hagan que no moleste al vecino y que respeten las zonas comunes, y al final con el propietario esto es un intercambio, ¿no? Es decir, yo te aporto un dinero a cambio de esta vivienda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto también nos tiene que hacer un poco pensar, ¿no? Pensar a veces en por qué a los perfiles que acompañamos les exigimos unas cosas y después, digamos que al resto de la sociedad le exigimos otras. Para nosotros algo que también es fundamental es la intervención centrada en la persona. ¿Qué queremos decir con centrada en la persona? Bueno, nosotros decimos muchas veces, ¿no? Es un dicho así, que cada uno de nosotros somos de nuestro padre y de nuestra madre. Pero sí que es verdad que yo, Ana, soy gallega, he nacido en Lugo, me he criado en una familia con una estructura determinada, se me han inculcado una serie de valores, me he formado y he compartido con compañeros también con sus ideas, con sus miradas, y soy la Ana que hoy estoy aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que si yo, Ana, hubiese nacido en Siria o en Venezuela o en Estados Unidos, en otro entorno y en otra familia, seguramente sería muy distinta. Esto es un pequeño así ejemplo un poco extraño, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando acompañamos a las personas tenemos que centrarnos en ellos, no en nosotros como profesionales. Y esto es una crítica que yo me he hecho a mí misma como trabajadora social en el acompañamiento durante mucho tiempo. Porque es una de las partes que me parece más difíciles de nuestro trabajo, porque yo en la teoría la escuchaba muchísimo, pero a la hora de realmente ponerlo en práctica no es para nada fácil. Las personas que tenemos enfrente tienen sus tiempos, que no son los mismos que los nuestros, tienen sus creencias, tienen su cultura, tienen unos límites que muchas veces son distintos de los que nosotros entendemos, tienen otro tipo de apoyos, tienen otro tipo de necesidades, sus habilidades son las que han podido ir desarrollando y adquiriendo a lo largo de su historia de vida, y que su historia de vida pues, las conocéis perfectamente, no son fáciles. Y por otro lado, su experiencia. Entonces, para realmente trabajar centrado en la persona, tenemos que poner de manifiesto que nos vamos a encontrar con alguien que todo el desarrollo, que toda su historia le ha hecho ser de una manera determinada, y que yo como profesional voy a intentar, y digo intentar porque esto es muy difícil, voy a intentar en todo momento pensar que eres tú, desde todo eso que te llevas en tu mochila y que te ha hecho ser como eres, es lo que tiene que ser. Y desde ahí te voy a acompañar pues para que realmente puedas llegar hacia dónde quieres llegar o hasta donde tú quieras llegar. Pero sin ser yo quien dirijo, sin ser yo quien te marco, sino que vayas siendo tú quien me digas lo que quieres hacer. Permitir que la persona decida sobre su proceso de cambio respetando sus decisiones y sus tiempos. Para nosotros el enfoque es fundamental. Los profesionales somos un apoyo, somos acompañantes en un proceso iniciado por la persona, debiendo entender que estos procesos no siempre son lineales. Hace poquito tiempo yo estaba en una formación y se hablaba sobre el acompañamiento profesional, ¿no? Entonces, y esto también le pregunto a veces, cuando entendemos el acompañamiento, si tuviésemos que dibujar dónde nos situamos, si es un poquito por delante, al lado o detrás, ¿dónde nos pondríamos, no? Y la verdad es que muchos incluso hay matices, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, al lado, detrás, bueno, vas un poco por delante. Realmente, en esa formación que hacía recientemente, decía el profesional que le impartía, decía, el acompañamiento implica no ir al lado, sino quizás medio paso por detrás. El protagonista es la persona que acompañamos. Yo creo que seguramente muchas de vosotras que estáis ahí, que estáis escuchando, habéis hecho infinidad de acompañamientos con personas en situación de vulnerabilidad. Y seguramente entendéis que, porque os habrá pasado, a mí por lo menos me ha pasado muchas veces, que cuando hacemos ese acompañamiento pues, con recursos sanitarios, cuando les acompañamos, por lo menos nosotros mucho en materia de vivienda, ¿no? Cuando van a las inmobiliarias, cuando están buscando vivienda, lo que nos suele ocurrir es que la otra parte no se dirija a la persona que acompañamos, sino que se dirija a nosotros, a los profesionales. Eso realmente lo que hace es que la persona pues, se vuelve un poquito más pequeñita todavía. Es como que no se le ve. Y sí que es verdad que a veces también como profesionales, pues bueno, pues por la dinámica que llevamos, por querer resolver, porque las cosas salgan lo antes posible, pues a veces no nos damos cuenta de que ese pequeño pasito hacia atrás y poner por delante a la persona nos está ayudando a hacer un trabajo fundamental en su desarrollo y en su autonomía, ¿no? Y sobre todo también nos está ayudando a ver cómo en muchos escenarios, sobre todo nosotros a la hora de acompañar en la búsqueda de vivienda,
cómo a veces las respuestas que se llevan son muy duras y son muy difíciles. Y el dar ese pasito por detrás para poder acompañar y para poder hacer que ese impacto no sea tan duro y tan brusco, pues creo que es parte de nuestra función y de nuestra labor. Pero no, digamos que eclipsarles, no el no permitir, porque a veces queremos cuidar, ¿no? Queremos evitar. Tenemos que dejar que la persona también, bueno, pues se enfrente con a veces la realidad y lo dura que es. Por otro lado, cuando hablamos de esos procesos lineales, ¿no? Creo que los profesionales, cuando trabajamos y acompañamos a las personas en situación de sin hogar, pues empezamos a dar pasitos con ellos, ¿no? Pues pequeños cambios que son muy, muy pequeños y que a veces en la intervención ni siquiera nos damos cuenta. Yo creo que la supervisión a veces es maravillosa porque alguien desde fuera nos puede decir, mira todo lo que has conseguido, porque a veces cuando estás dentro pierdes esa mirada. Las personas van dando pasos, pero igual que cualquiera de nosotros, a veces son para adelante, a veces son para atrás, hay recaídas, se cometen errores, no pasa nada y tenemos que respetarlo y tenemos que poner en valor que esos errores forman parte del proceso y son los que realmente nos están enseñando y es la parte que tenemos que trabajar con las personas que acompañamos, porque muchas veces los recursos tienen una serie de normas, tienen una serie de estructuras que son necesarias, que es verdad que sí, yo creo que hay un eterno debate en si hay que bajar la exigencia, si no, pero sí que es verdad que la persona a veces comete un error y automáticamente hay una consecuencia que se puede entender como un castigo y que a veces eso nos puede hacer llegar a perder todo un trabajo que se ha realizado. Quizás el enfoque tiene que ser muy distinto y tenemos que entender que a veces esa persona tiene una conducta inadecuada, pero que hay muchas cuestiones que hacen que esa conducta haya sido, o que esa respuesta haya sido esa, ¿no? Esto generalmente cuando lo piensas un poco desde la frialdad es más sencillo, pero después en la intervención diaria pues a veces es complejo, es mucho más complejo. Pero sí que por lo menos que intentemos dedicarle un poquito de tiempo a pensarlo, ¿no? Un poco así resumiendo, los principios de la intervención residencial para nosotros es entender el alojamiento como un factor integrador. Vamos a realizar una serie de actuaciones transversales y al final ¿qué vamos a intentar? ¿A dónde queremos llegar? Pues a que esa persona tenga un desarrollo que se da hasta donde pueda, hasta donde quiera y hasta donde en ese momento le apetezca y seguramente habrá una continuidad. Desde los programas, pues desde los distintos programas que gestionamos con el eje como vivienda y con la atención a las personas, nuestra atención pues varía y nuestro acompañamiento varía. Sí que es verdad que intentamos siempre hacerlo en coordinación con los recursos que ya hay en los distintos pues, bueno, ayuntamientos, tanto con recursos propios municipales como con entidades sociales que vienen trabajando o haciendo una labor ya especializada. Pero sí que al final las áreas que hay que acompañar con las personas pues suele ser desde la parte sanitaria, la gestión económica, la intervención familiar, la tramitación de ayudas y en algunos de los casos que realmente, pues porque su situación se lo permite, pues empezar a dar esos pasitos hacia la formación y el empleo, que será lo que les lleve a un escenario muy distinto y a poder tener una plena autonomía. Perdonad que me he ido a una diapositiva. Vale. La intervención comunitaria. Este para nosotros es el último peldañito, ¿no? que hemos ido incorporando dentro de los ejes en los que nos marcamos la intervención en casi todos los programas y proyectos que desarrollamos. Tenemos esa parte de centrarnos en la vivienda, de centrarnos en la persona, pero nos hemos dado cuenta de que nos faltaba algo y de que nos faltaba algo que es fundamental. Os pongo un ejemplo porque yo creo que nos ayuda a todos y porque seguramente los profesionales os vais a muchos de los casos que habéis acompañado, que estáis acompañando. Nosotros al principio de todo, en el año 2017, acompañamos un caso de un chico joven, es un chico con un diagnóstico de salud mental, que se encontraba en un momento pues, bastante estable, le había venido de experiencias de estar en albergues, en calle, en infraviviendas. Y bueno, estaba ahí un poco en un momento que había conseguido una cierta estabilidad y que considerábamos que el paso a una vivienda independiente pues era, digamos, que el punto de apoyo que necesitaba, ¿no? Se consigue una vivienda, os explicaremos después un poquito, os explicaré después con más detalle cómo conseguimos, ¿no? esos accesos a la vivienda. Se consigue una vivienda para él, empieza, desde ahí también se incorpora en una formación, con acción de prácticas, bueno, realmente, vamos, un itinerario de 10, ¿no? Maravilloso. Y de repente en ese proceso, ¿no? que era pues, bueno, el idílico, hay una recaída, realmente se produce pues, un desajuste y bueno,
sin entrar en mucho más, pero bueno, tiene que volver a haber un ingreso, ¿no? Un ingreso en salud mental. Cuando se consigue de nuevo estabilizar y este chico vuelve a la vivienda, nosotros, bueno, intentamos un poco hablar, o sea, desde el abordaje y el acompañamiento, pues analizar qué ha ocurrido. Y la respuesta que nos da, pues al final es muy simple y nos dice que todo estaba muy bien, pero que se siente solo, que se sentía solo, que sí, que tenía su casa, que estaba yendo a un curso, que estaba haciendo muchas cosas, pero que se sentía solo. Eso nos hace pensar que al final teníamos que seguir desarrollando propuestas y proyectos, nos faltaba la intervención comunitaria. Hay una frase que está dentro de la formulación de un proyecto que hemos hecho, que os he puesto aquí, que es que la soledad y desconexión socioafectiva que sufren muchas de las personas que acompañamos se ha revelado como un muro infranqueable para lograr su plena y efectiva inclusión social, contribuyendo en muchos casos a reforzar la cronificación y el estigma que arrastra. Es decir, si incorporamos a una persona a una vivienda, conseguimos que tenga su vivienda, conseguimos que poco a poco empiece un proceso de desarrollo personal el que quiera, pero al final el entorno sigue viéndole como pues, ese chico, esa persona que estaba en la calle o esa persona que no me acaba de generar confianza. Al final hay una etiqueta ahí que es un peso añadido y que hace que la persona tampoco se acabe de sentir del todo cómoda en ese entorno y en muchas ocasiones rompe. Hemos tenido personas que han decidido pues rescindir un contrato de vivienda y volver pasos atrás. Creo que eso también tenemos que pensar por qué razón ocurre esto, ¿no? Y para nosotros esta es una de las grandes claves. Necesitamos trabajar con los barrios, necesitamos trabajar con las comunidades de vecinos. Al final creemos que para que realmente se produzca o lleguemos a una integración real, tenemos que trabajar estos 3 puntos y trabajarlos en sintonía y en coordinación. Tenemos que trabajar con la persona, tenemos que trabajar con la vivienda, pero tenemos que trabajar también con el entorno comunitario, con los barrios, con la gente que conforma al final tu día a día, con que conozcas los recursos, con que conozcas dónde está el centro de salud, dónde están los servicios sociales, pero también con que puedas conocer a tu vecino de la puerta de enfrente, al panadero o al de supermercado. Es decir, que necesitamos que se generen vínculos. Las personas necesitamos la parte relacional. Sí que es verdad que en muchas ocasiones cuando tienes la vivienda, si necesitas esa parte de soledad, pues tú te vas a ello, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando necesitas lo relacional, si no tienes esa opción, si no sabes cómo generar ese vínculo, pues es mucho más difícil. Os hablaba al principio que dentro de nuestra historia, nosotros junto con Emaús Fundación Social desarrollamos y colaboramos en un programa que se llama Participa en un Vigo Inclusivo. Es un proyecto que para mí es de los que más me ha emocionado, pues porque lo que pretendemos es generar encuentros en los barrios a través de cualquier dinámica que está más vinculada a veces con el ocio, con el entretenimiento y que lo que hace es que las personas se junten, se reúnan. Estamos hablando de un escenario antes del COVID y que esperemos que podamos volver a recuperar esos espacios. En ese espacio, al final, lo que conseguimos es que personas vulnerables, personas que vienen a veces con mucho estigma encima, se relacionen con su barrio y se encuentren y por primera vez se pongan nombre. Por primera vez se diga un hola y eso sea el punto de inicio para que a partir de ese momento, cuando se vuelvan a cruzar en el barrio, ya haya una mínima conexión. Esto que parece como muy sencillo, no lo es tanto. Y realmente muchas veces, por desgracia, pues por los ritmos que llevamos en nuestro trabajo y en nuestra intervención, no nos paramos suficiente a cuidar esta parte. Nosotros que también trabajamos dentro del marco del sistema de protección internacional con personas solicitantes de asilo, ponemos mucho el foco en esta parte porque acoger e integrar es bidireccional. Lo tenemos que hacer tanto con la población que llega, pero también con la población que recibe, con la población que acoge. Entonces, el enfoque comunitario para nosotros es fundamental en el éxito. Os quiero hablar un poquito más en concreto de cómo nosotros hemos conseguido a lo largo de estos años digamos que mejorar un poquito la situación en materia de vivienda de muchas de las personas que nos han llegado derivadas. El ejemplo es el programa Fogares. El programa Fogares, que se trabaja junto con Fundación Emaús Social, está financiado a través de la convocatoria de IRPF, nos permite trabajar actualmente en Vigo y
y en Santiago. Voy a intentar explicaros un poquito cómo trabajamos, pues para que os podáis hacer una idea. Es un programa que tiene, digamos que, dos líneas. Un programa de mediación en el alquiler que está dirigido a personas que tienen recursos económicos, es decir, tienen una prestación, pues puede ser una risga, o puede ser un subsidio, puede ser personas que no tienen, quiero decir, que están trabajando pero en economía sumergida, es decir, que no podrían en el mercado justificar su nivel de ingresos, pero que sí que a nosotros nos lo pueden justificar porque yo estoy trabajando aquí y tengo esta parte, ¿no?, de ingresos. Es decir, que tienen algún tipo de recurso económico, pero que realmente no son suficientes para costear un alquiler de mercado o no cumplen todos los requisitos que el mercado establece. Los requisitos generalmente pues, son el aval, las nóminas, los contratos laborales indefinidos, a veces 6 meses de depósito, bueno, infinidad de cuestiones que seguramente habéis escuchado al igual que yo. Tenemos esa parte de programa de mediación, que recibimos derivaciones que cumplen un poquito esos perfiles, y tenemos también otra parte que es el programa de vivienda compartida, que está dirigido también pues, a personas perceptoras de rentas mínimas u otros ingresos mínimos, pero que vienen de procesos, digamos, de mayor vulnerabilidad. Es decir, que son personas que vienen pues, de procesos de calle, que han pasado pues, por pasos por ejemplo, a viviendas compartidas, han estado a lo mejor en recursos temporales, pero no han acabado de cuajar y vuelven a calle. Es decir, digamos que es un perfil un poquito más vulnerable. ¿Cuál es el objetivo del programa Fogares? Realizar itinerarios residenciales en coordinación con los servicios sociales u otras entidades sociales para conseguir que los participantes puedan mejorar en aquellas áreas de su vida que así lo consideren. Evitar situaciones de infravivienda, hacinamiento o pérdida de la vivienda e incidir en el mercado de alquiler privado, volviéndolo más accesible a las personas que están en situaciones vulnerables. Cuando empecé a trabajar, y digo empecé porque fui la primera persona profesional que se incorporó en Provivienda en Galicia, en el programa de mediación en acceso a vivienda, empecé a tocar los recursos, las inmobiliarias, los propietarios a nivel particular, y recuerdo que cuando descolgaba el teléfono para decir, no, es un programa con personas, yo de risga no quiero a nadie, yo esos perfiles no quiero a nadie, eran constantes cierres, constantes, por decirlo, portazos en la cara. De repente haces un ejercicio de quizás pues mucha más empatía, ¿no? Porque quiero decir, si esto a mí me está generando un enfado, una frustración tremenda, ¿cómo se sienten las personas que llevan a veces meses intentando conseguir una oportunidad? Es verdad que con el paso de estos años y siendo el mercado privado de vivienda muy difícil, hemos conseguido que muchas inmobiliarias ahora mismo ya digan que somos como una garantía. Es decir, que permitan y que empiecen a entender y a tratar a las personas que hasta ahora no eran, digamos, que el perfil con el que querían trabajar, lo vean como un perfil al que sí que quieren darle acceso y que pueden trabajar con ellos, sabiendo que no les van a generar un mayor problema, porque antes había como una serie de ideas ahí preconcebidas que por no tener un nivel de ingresos adecuado, por venir de ciertas historias de vida, y al final son ideas que hay que ir desmontando con el paso del tiempo. ¿Qué garantías incorpora el programa Fogares? Pues realmente lo que hacíamos era escuchar un poco cuáles son el traslado que nos hacían los propietarios o las inmobiliarias, de por qué no querían firmar un contrato de vivienda con los perfiles que acompañábamos, ¿no? Entonces nos decían, es que no me van a pagar, es que me van a dejar impagos, ¿vale? Entonces va a ser la asociación, va a ser Provivienda quien actúe como avalista y nosotros te vamos a garantizar que tú vas a cobrar todos los meses. Bien, por otro lado escuchábamos muchísimas veces, es que me van a dejar la vivienda destrozada. Bien, ¿vale? Entonces, incorporamos dentro de las garantías del programa un seguro multirriesgo del hogar. Es decir, cualquier destrozo, cualquier situación que se provoque, va a haber un seguro que va a hacerse cargo de ello. Y al final, si este contrato en un momento determinado se termina, tú vas a recibir la vivienda en las mismas condiciones que la depositaste en el momento de alquiler. A mayores incorporamos garantías que digamos que nos hagan un poquito diferentes, ¿no? Que le permitan, pues costeamos la elaboración del certificado de eficiencia energético, que al final pues muchos propietarios no lo tenían hecho, y bueno, pues es una garantía, un aporte. Y la clave, y lo que al final creo que es lo que ha hecho que este proyecto y que este programa esté funcionando también, pues el acompañamiento profesional, el acompañamiento social. Es decir, nosotros estamos intermediando en todo momento, escuchando al propietario con cualquier duda, acompañando a la persona que es el inquilino ya que
cualquier situación que se pueda producir, cualquier apoyo que puedan necesitar, cualquier conflicto que se pueda llegar a producir y desde ahí abordándolo y resolviéndolo. Esto al final es una garantía, son una serie de garantías que permiten y que hacen que realmente los perfiles que eran vulnerables y que hasta ahora eran muchas veces excluidos, ¿no? A la hora de decir, pues sí, quiero firmar un contrato de vivienda con esta persona, pues ahora de repente se vean de otra manera, ¿no? Y sí que es verdad que lo que nos gustaría ya es que poco a poco nosotros podamos ir desapareciendo y desde ahí es desde donde estamos trabajando y que ya sea una relación directa y así lo hacemos. Es decir, nosotros acompañamos durante ese primer año y analizamos la situación transcurrido ese tiempo y realmente en muchos de los casos ya pasan a tener una relación directa entre propietario y inquilino. Por daros así unos datos un poco por encima, porque tampoco me he metido en profundidad, pues a lo largo de estos 3 años y pico hemos conseguido que más de 60 familias puedan tener ya su contrato de vivienda, estar en una vivienda, es más, de titularidad directa. Las viviendas que se firmaron en el año 2017, en aquel momento la ley de arrendamiento urbano marcaba que la duración era de 1 año prorrogable a 3. Por este año nos hemos encontrado con las renovaciones, han renovado sin problema, los propietarios están encantados, hay una relación pues directa que fluye y realmente eso es un éxito. Es decir, ya no estamos nosotros por el medio, ya es una relación directa y la relación sigue funcionando. Hemos incorporado a viviendas compartidas con acompañamiento profesional a 14 personas que provenían de procesos de calle o infravivienda. Hemos asesorado en materia de vivienda a más de 300 personas en los últimos 3 años. El volumen de derivaciones que tenemos a los programas a veces es muy alto, pero sí que es verdad que por lo menos estamos intentando pues, asesorar, dar la información a un número lo más alto que podemos. A veces es que no nos da la capacidad para más. Y sobre todo algo que consideramos fundamental es que hemos acercado el mercado privado de vivienda en las ciudades de Vigo y Santiago a personas o familias que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Es decir, hemos conseguido que se hable de que hay oportunidad, de que realmente pueden y están dispuestos a firmar contratos con personas y perfiles que hasta ahora no lo querían hacer. ¿Qué dificultades? Esto es un poco general de que nos vamos encontrando en todos los programas, pues que hay una escasez notable de vivienda, que tiene un coste muy alto, que cada año se va incrementando. Yo en el 2017 recuerdo que era bastante sencillo en la ciudad de Vigo pues encontrar viviendas por unos 400 euros, incluso algunas de 350. Esto, claro, mi compañero Daniel, si me está escuchando, nos diría un poco cuál es el alcance de los costes en Madrid o en otras ciudades, ¿no? Que al final hay unas diferencias tremendas. Pero sí que es verdad que del año 2017 a ahora nos estamos encontrando con que la media del coste de vivienda en la ciudad de Vigo pues ya son los 550 euros, 600. Todos sabemos perfectamente cuáles son pues las cuantías que manejan las familias desde una risga, desde el ingreso mínimo vital, que al final es insostenible, ¿no? O pagas la vivienda o comes o no es adecuado. Y por otro lado también sabemos la precariedad en la que se encuentra el mercado laboral, es decir, los salarios son los que son y es prácticamente imposible porque estamos destinando un porcentaje muy alto de los ingresos a costear el alquiler de vivienda. Por otro lado, nos encontramos con muchísima desconfianza y muchísimos miedos, ¿no? A muchísimos prejuicios. Eso hace que al final los cierres de los contratos de vivienda pues, se vayan como a poder presentar una serie de justificaciones, de nóminas, de avales, de pasar una entrevista personal. Es decir, hay muchísimo miedo, ¿no? a qué puede ocurrir. Esto también genera que las personas más vulnerables se vean abocadas muchas veces a firmar y a cerrar contratos en infraviviendas. Para mí sí que es algo que creo que las administraciones tienen que poner un poco el foco y sí que aquí hablo de control porque muchas veces los ayuntamientos destinan unas partidas de presupuesto muy importantes a costear alojamientos pues para que las personas se mantengan en una vivienda, pero no son viviendas dignas. Y creo que sí que habría que trabajar en que esos propietarios que al final están recibiendo un dinero público lo inviertan y mejoren esas viviendas. Es decir, busquemos al final realmente que las personas que acompañamos tengan calidad de vida, tengan una vivienda digna. Y por otro lado tenemos una situación que es que hay un número importante de vivienda vacío y hay un número de vivienda muy significativo que está en manos de
la banca y que realmente no se está destinando a población que lo necesita y que lo demanda. ¿Qué medidas creemos que se deben adoptar en materia de vivienda? Pues es necesario regularizar el coste de la vivienda en función del nivel de ingresos de las personas. No puede seguir creciendo y aumentando el coste de las viviendas, es insostenible, es imposible. Esto al final lo que genera es que cada vez pues el número de desahucios que se produzcan es más alto, pero es que es totalmente lógico, es insostenible. Trabajar la sensibilización para evitar el rechazo por parte de los propietarios particulares y de las inmobiliarias de personas perceptoras de rentas mínimas, subsidios, migrantes, gente joven sin apoyo familiar. Justo hace 2 días, Provivienda publicaba el informe Se alquila, racismo y xenofobia en el mercado de alquiler. En ese informe se recogía un dato que a mí me parece pues realmente alarmante, ¿no? Porque de todas las inmobiliarias contactadas, el 72,5% aceptaban de forma explícita, aceptan de formas explícitas de discriminación. Esto no se puede permitir, quiero decir, tenemos que intentar sensibilizar, dar información, es decir, desmontar muchísimas ideas preconcebidas y muchísimos prejuicios existentes que lo que hace es limitar cada vez más el acceso de cualquier colectivo, de cualquier persona a un derecho que es la vivienda. Por otro lado, es necesario incorporar medidas que fomenten el movimiento del parque de vivienda vacío. Galicia tiene el 18,6%, que es uno de los índices más altos de desocupación inmobiliaria de toda España. Es decir, ¿hay vivienda? Sí, sí hay vivienda, pero no se está destinando, está ahí, está parada, no se está destinando pues, a dar respuesta a las necesidades que las personas tienen. La vivienda en manos de entidades bancarias y fondos de inversión creemos que puede ser una alternativa a programas sociales. Para ello creemos que es necesaria la intervención de la Administración y poder desarrollar desde ahí pues, propuestas. Y por último, creemos que es muy importante adoptar medidas, adoptar políticas que estén más centradas en la prevención de la pérdida de la vivienda, que no que sean medidas que se enfocan a dar una respuesta cuando las personas o las familias ya han perdido la vivienda. Muchas veces, sobre todo cuando se producen los desahucios, pues articulan una serie de ayudas para que la persona pueda buscar una nueva vivienda y pueda acceder a una nueva vivienda. Pero creemos que sería mucho más importante poder evitar que esas personas lleguen a ese momento, que no pierdan su vivienda, porque realmente nosotros atendemos un volumen muy importante de personas que vienen de esos procesos y el estrés y cómo se sienten ante ese miedo de verse en la calle con sus hijos. Es un impacto tan brusco que muchas veces después necesitamos un tiempo muy importante para que puedan recolocarse, sanear un poco toda esa parte y volver a seguir con su proyecto de vida. Por otro lado, y ya un poco para ir concluyendo, algo que creo que es fundamental es que como profesionales de la intervención social, y lo decía un poco también antes, no nos tenemos que quedar, o creo que no nos tenemos que quedar en lo que ya venimos haciendo, ¿no? Sino que tenemos que también centrarnos en seguir investigando, en ser creativos, en buscar alternativas. Nosotros desde la Asociación Provivienda sí que tenemos un área muy importante en investigación y sí que venimos desarrollando propuestas que nos puedan ayudar a dar respuestas a las situaciones problemáticas que nos estamos encontrando. Justo en este año hemos conseguido, junto con Emaús Fundación Social, a través de la Dirección General de Inclusión Social, que se nos financie pues, una propuesta de asistencia técnica que permita pues, la identificación de una iniciativa piloto para el abordaje de la exclusión residencial y el fenómeno de la soledad no deseada. También incorporando una mirada vinculada con el desarrollo rural. Desde los programas de protección internacional estamos intentando generar acuerdos con ayuntamientos en entornos más pequeñitos, en entornos rurales, para que familias se puedan trasladar y puedan tener un proyecto de vida, permitiendo mover cesión de vivienda, recuperando también recursos en esos entornos que lo están perdiendo. Os dejo también aquí, que esta presentación os la compartiremos, pues enlaces a algunos de los informes en los que el equipo de investigación ha venido trabajando en los últimos años, como son pues ciudades acogedoras, informes que hablan sobre la necesidad de ciudades acogedoras. Los movimientos migratorios cada vez son más importantes, nos encontramos con una población que está llegando
que está llegando a las ciudades y que se encuentran con cada vez más barreras que limitan sus procesos de integración, el acceso a una vivienda digna, un doble a veces estigma, ¿no? Y creo que sí que es importante seguir trabajando y seguir abordando y desmontando todas esas ideas preconcebidas. También, lo comentábamos antes, desde Provivienda se ha publicado un informe que habla de cómo repercute, ¿no?, la vivienda en la salud. Si no tenemos un espacio saludable, si no tenemos un espacio seguro, un espacio digno, es muy, muy, muy complicado que nuestra salud, tanto física como psicológica como emocional, se mantenga estable. Estos son, os invito a que podáis verlo, a que podáis trastear en ello y creo que por ahí podemos ir siguiendo. Daros las gracias por vuestra atención, espero haber sido lo más clara posible, espero no haber resultado demasiado tediosa y sobre todo me quedo pendiente de cualquier duda, cualquier pregunta y todo lo que nos queráis consultar. Así que muchas gracias. Vale, la pregunta de cómo poder acceder a nuestro programa. Las derivaciones que recibimos, como os decía, el programa Fogares está funcionando tanto en la ciudad de Vigo como en la ciudad de Santiago de Compostela y la forma de acceso al programa siempre es en coordinación con los servicios sociales municipales y las entidades sociales que están trabajando en cada ayuntamiento, en cada lugar. Nosotros siempre cuando iniciamos proyecto en algún lugar nuevo, lo que hacemos es tener reuniones, presentar un poco cuáles son las líneas, la respuesta que podemos dar y lo que os pedimos es a los profesionales, tanto de los servicios sociales como de entidades, que nos derivéis casos a los cuales creéis que podamos dar una respuesta. Vale, creo que hay otra pregunta por aquí que me comparten, que es contarnos algo del proceso de acompañamiento en las viviendas compartidas. Sí, vale, en las viviendas compartidas, digamos que el acompañamiento que se hace es un poquito más intenso que dentro de lo que son viviendas ya de titularidad directa, ¿no? Que al final es un seguimiento más a través de intervención individual en algunos momentos o visitas domiciliarias. Realmente lo que hacemos es, en las viviendas compartidas, se trabaja mucho a través de las asambleas. El acompañamiento al final, aunque son una unidad de convivencia, trabajamos una parte que es lo relacional, lo grupal, que es a través de esa asamblea, ¿no? De cómo ellos quieren que funcione esa unidad de convivencia, qué normas creen que son necesarias para que esa unidad de convivencia funcione. Son ellos quienes las fijan, nosotros estamos ahí un poco acompañando y definiendo cuáles son. Y después, al final, se trabaja individualmente con cada una de esas personas que conforman esas unidades. Cada uno tiene itinerarios muy distintos y lo que intentamos es un poco respetar y adaptar a sus tiempos. Perdonad porque voy viendo vuestras preguntas que van compartiendo. Cuando os encontréis con procesos de recaída, drogas, salud mental, ¿hacéis acompañamiento hasta la estabilización? Vale, yo creo que aquí hay una parte de preguntas que creo que van a ir más destinadas, seguramente os va a dar una mejor respuesta a mi compañero Daniel, porque quizás no, ellos acompañan más estos perfiles, aunque nosotros también lo hacemos. Sí, claro que sí, nosotros sí que es verdad que intentamos acompañar cuando se pueden producir estas situaciones, pero siempre en coordinación con recursos especializados, es decir, nosotros, si hay una recaída en un proceso de adicción a ciertas sustancias, pues lo vamos a coordinar y lo vamos a acompañar nosotros desde la vivienda, pero siempre con esa unidad de atención a drogodependencias con la que tenga el vínculo la persona. Si hay un diagnóstico y una problemática a nivel de salud mental que implica que hay un desajuste y que la persona necesita un acompañamiento, nosotros lo que vamos a hacer es coordinarnos con esa unidad de salud mental, pero sí que es verdad que hay que hay que poner matices. Nosotros no somos un recurso sanitario, nosotros somos un recurso social y que aparte en autonomía, nosotros no estamos en esas viviendas, en esos pisos compartidos, nosotros no estamos allí todos los días, es decir, la vivienda es de las personas y nosotros hacemos visitas y les acompañamos, pero no somos hay que hacer ese matiz, no somos recurso sanitario ni un piso tutelado. Si quedan dudas, por favor, y no respondo de forma adecuada, concretar un poquito más.
Otra pregunta que me comparten. Si una persona deja de recibir la prestación económica y está en una vivienda, ¿cómo solventáis estas situaciones? ¿Cómo lo solventamos? Pues bueno, aquí al final nos tenemos que ir adaptando un poco a cada ciudad, cada ayuntamiento tiene sus ayudas y sus y opciones, ¿no? Por ejemplo, con el Ayuntamiento de Vigo tenemos ya desde hace muchos años pues una parte que está muy bien coordinada y muy bien organizada. El Ayuntamiento de Vigo tiene una serie de ayudas de emergencias municipales que nacen para dar respuesta a esto, a situaciones de impago de alquiler, de suministros. Entonces, nosotros lo que hacemos, como somos intermediarios en el pago, nosotros durante el primer año que dura nuestro aval, nosotros le pagamos Provivienda, es quien le paga al propietario y el inquilino nos ingresa a nosotros. Eso nos permite ir viendo cómo va manteniendo los pagos, ¿no? Y hacer, pues bueno, a veces también un apoyo en la gestión económica, pero cuando, por ejemplo, surge una situación en la que, pues mira, justo me ocurrió ayer con un caso, ¿no? Que pues no presentó el documento que acredita el seguimiento de la PNC anual y se la han cortado, que se va a reanudar, pero se queda 2 meses, ¿no? Sin ingresos. Pues nosotros adelantamos ese dinero y después la persona, a través de una planificación económica con ella, pues reingresa el dinero al programa. Sí que es verdad que el programa Fogares, del cual os he hablado, no contempla ayudas al alquiler, sino que lo hacemos a través de todos los recursos económicos que pueda haber. Trabajamos con muchas personas que son beneficiarias del bono social de vivienda, entonces nosotros lo que hacemos al final es un poco, el bono paga una parte, en este momento desde la crisis de la COVID está pagando el 100% del alquiler de la vivienda, pero anteriormente lo que hacía es pagaba una parte del alquiler. Nosotros éramos quienes pagábamos la otra y automáticamente le comunicábamos al IGVS que ese pago se había realizado. Actuamos también como intermediarios, ¿no? Entre las administraciones. Lo que pretendemos es facilitar los procesos, pero sí que las personas tienen que tener ingresos dentro de los programas de los cuales yo os estoy hablando. Daniel, a continuación, os explicará otros programas con otro tipo de características. ¿Podríais contarnos algo del proceso de acompañamiento en las viviendas compartidas? Creo que esto ya lo he contestado medianamente y no sé si se me queda alguna pregunta o si os ha surgido alguna duda mayores. Vale, ¿quién selecciona a las personas para compartir la vivienda? Realmente lo trabajamos de distintas formas. Sí que es verdad que lo que intentamos es hacer espacios conjuntos a través de a veces formaciones o incluso a través de alguna dinámica de ocio, pues para que las personas se puedan conocer. Después, lo que intentamos hacer es que los profesionales que gestionan y que trabajan dentro del programa Fogares, pues a través de entrevistas individuales, también van haciendo un poco un perfil de la persona que estamos valorando, ¿no? En la que hay una mirada no solo de su situación social, económica, psicológica, sino que también intentamos hacer una mirada hacia el ocio, un poco sus habilidades personales, sus gustos, sus aficiones, y lo que se intenta generar es, desde esas derivaciones que nos llegan, que realmente tienen una necesidad, es generar unidades de convivencia que puedan ser afines, es decir, que pueda haber unas ciertas características que hagan que funcione. Sí que es verdad que esto tampoco es siempre exitoso, porque sí que es verdad que a veces hay perfiles que son muy dispares y que al final funcionan. En otras ocasiones son personas que a lo mejor ya se conocen y que parece que hay una relación que pueda funcionar y, sin embargo, la convivencia deteriora esa relación. Pero sí que es verdad que intentamos hacerlo conjunto, es decir, siempre proponerles a ellos quiénes van a ser los integrantes de esa unidad de convivencia y desde ahí, pues bueno, acompañar y trabajar pues para que realmente se constituya y funcione. Son procesos complejos, son procesos bastante complejos. En el caso de las viviendas compartidas son alojamientos temporales. Vale, nosotros lo que estamos intentando hacer dentro de las viviendas temporales, a ver, voy a hacer un añadido, voy a explicar un pequeño detalle. Nosotros, por ejemplo, dentro de las firmas de titularidad directa, hay algunas que no son familias o personas individuales, sino que son unidades de convivencia que se han generado y que deciden asumir entre 3 o 4 personas que no tienen ningún vínculo familiar, constituirse como una unidad de convivencia y asumir todo lo que ese contrato marca como tanto en derechos como en obligaciones.
Desde ahí, nosotros, o sea, ellos son titulares de ese contrato de vivienda, nosotros actuamos como avalistas, acompañamos ese proceso con las personas, pero digamos que son ellos un poco los responsables de gestionarse en el día a día. Estamos hablando de una mayor autonomía. En las viviendas compartidas con mayor acompañamiento profesional, ¿vale? Ahí sí que somos, quiero decir, tienen una temporalidad, pero no intentamos trabajar en que en un año, en dos, esto va a terminar, ni mucho menos, sino lo que intentamos hacer es que esas unidades de convivencia sean muy potentes, funcionen, se establezcan en una autonomía para nosotros desaparecer de ese contrato de vivienda y que ellos se mantengan ahí como su vivienda y nosotros poder captar una nueva vivienda en el mercado que permita dar respuesta a otros casos. No sé si me he explicado bien, ¿vale? De nuevo, daros las gracias. Espero que la información y que el enfoque que os he compartido, pues, bueno, os sirva un poquito, os ayude y que, bueno, que de todas formas tenéis mi correo electrónico, que no dudéis en poneros en contacto y que lo que podamos colaborar, ayudar o aportar, que aquí estamos. Y nada, daros las gracias de nuevo. Hola de novo. Vamos a dar paso agora á segunda das mesas, que leva por título Así se asegura o dereito á vivenda das persoas en situación de sen fogar. En primeiro lugar, disculpar que non vai a poder participar Arturo Martínez Coego, pero contamos coa presencia, como estaba así programado, de Daniel Fábregas Galán, bos días, educador social e director de Housing First Provivienda. Daniel nos mandou un breve currículum que vou a traducir ao galego, pero nas súas palabras. Daniel Fábregas, educador social, director del programa Housing First, iba para biólogo ambiental e quedou atrapado na acción social a partir dunha experiencia de voluntariado nunha asociación de barrio. De isto xa pasaron 25 anos, nos que tivo a sorte de aprender e colaborar con varias entidades sociais e montar unha cooperativa de iniciativa social, sempre traballando dende o enfoque de dereitos e a xustiza social. Leva poñendo en marcha e dirixindo proxectos Housing First dende 2014 e lle apasiona. Non sei como algo tan elemental tardamos tanto en poñelo en marcha. Moitas gracias, Daniel, douche paso a ti. Hola, muy buenos días. Bueno, esto es algo novedoso para todos. Encantado de poder estar compartiendo este espacio con todas vosotras. Y bueno, la verdad que es un lujo también ir precedido de las personas que han estado exponiendo previamente, ¿no? De mi compañera Ana, como no, a la que pues, desde aquí le mando un fuerte abrazo. Es verdad que estando todos en el marco de la intervención desde Provivienda, ¿no? Que nuestra misión fundamentalmente es favorecer el acceso a la vivienda, sobre todo a aquellos colectivos más vulnerables, pues yo me siento súper representado en todas las cosas que ha estado transmitiendo mi compañera, ¿no? Y bueno, esto habla muy bien de Provivienda porque tenemos clara nuestra misión y eso cómo se despliega en cada uno de los territorios y de los programas que vamos desarrollando. Y me pone a mí un reto muy grande también como orador, ¿no? Porque muchas de las claves desde las que trabajamos, pues ya las conocéis a través de ella y no se me ocurre ninguna persona mejor para hablar. Voy a tratar, no obstante, de focalizar mucho a una de las alternativas que nosotros ofrecemos desde Provivienda, ¿no? Que es programas Housing First para personas en situación de sin hogar, además dentro de las personas sin hogar, aquellas que están todavía son las más vulnerables, ¿no? Largas trayectorias, otros criterios de exclusión combinados, ¿no? Procesos muy complejos y por lo que he visto en la presentación del vídeo y la atención que habéis estado haciendo durante esta época de pandemia, entiendo que sabéis perfectamente a las personas a las que me refiero, le pondréis cara, le pondréis nombre, ¿no? Y eso seguro que nos va a ayudar en el contexto y en el poder ir siguiendo el hilo y el desde dónde y el cómo planteamos nosotros esta alternativa. Tengo que deciros que para mí esto es difícil, ¿no? Creo que lo es para todos, ¿no? Estar en unas jornadas a través de la pantalla porque no tengo la oportunidad de veros. Sí que he querido que lo primero que pudierais tener de referencia mía sea mi cara, ¿no? Para que sepáis al menos quién os está hablando.
bienvenidas a casa también. Esto del teletrabajo lo que nos ofrece es la posibilidad de estar desde estos espacios y aquí estáis invitadas. Y un poco, si queréis, podemos ir entrando en materia, ¿no? Yo voy a apoyarme en una presentación, espero que sirva de guía. En todo caso, sí que me gustará volver a poner cara para que esto no pueda ser, no se convierta en algo tan frío. Y un poco lo que vamos a ver en el día de hoy, o un poco la propuesta que yo os traigo, es, bueno, aparte de hablar del programa Habitat, ¿no? Que en principio es un servicio que nosotros realizamos en alianza con Hogarsí. Ya os cuento un poco todo esto, ¿no? Pero al final, ¿cuál es nuestro objetivo? Y creo que es algo muy compartido, ¿no? Entre todas las personas en las que estamos hoy en este foro. Queremos acabar, ¿no? con esta situación de que siga habiendo personas viviendo en la calle, ¿no? ¿En qué momento hemos normalizado que es permisible, es digno, que nos podemos permitir como sociedad el seguir encontrando a personas durmiendo en la calle en nuestros recorridos habituales, ¿no? Vale. Sé que el técnico Pedro va a estar atento de posibles preguntas que podáis hacer y luego dejaremos un ratito al final para poder resolver esas dudas. A mí me cuesta mucho que este espacio no pueda ser un poco más interactivo, entonces, bueno, en la medida de lo posible, este es mi teléfono. Si tenéis alguna duda en algún momento, me podéis ir lanzando un WhatsApp. En la medida que la exposición me lo permita, le echaré un ojo, sobre todo porque si viene al hilo, pues prefiero que en caliente podamos ir resolviendo algunas cosas. Y si no, de todas formas, no os quedéis con esas dudas porque al final, como digo, me irán pasando las preguntas que hayáis trasladado, ¿vale? Esto es un poco el esquema de lo que me había planteado. Hay algunas cosas sobre las que pasaremos mucho más rápido porque, como decía, ya las ha explicado Ana y no tiene sentido incidir sobre ellas y además seguramente sean conocidas por vosotras. Pero bueno, queríamos pues, trasladar un poco el marco internacional, ¿no? De dónde viene esto que es relativamente novedoso, ya no tanto, ¿no? Porque llevamos varios años funcionando, pero que tiene una experiencia atrás de 30 años de la que nos hemos beneficiado. Un poco conocer al detalle esa propuesta de lo que es un modelo Housing First, cómo la estamos llevando a cabo desde la alianza que hemos conformado Provivienda y Hogarsí a nivel estatal, en concreto dentro de Galicia, cómo la estamos llevando a cabo en el municipio de A Coruña, qué tipo de servicios proveemos, compartir algún resultado con vosotros. Y bueno, pues luego se me ocurría que podía ser interesante, ¿no? Viendo el perfil de las personas que estáis asistiendo, el poder dar alguna clave de cómo hacemos para poner en marcha estos servicios, un poco cómo nos ha afectado a nosotros la pandemia también y qué respuestas hemos tratado de dar para adaptarnos, ¿no? Y sobre todo, bueno, lo primero que queríamos hacer era un poco contextualizar, ¿no? Mientras voy resolviendo. Estamos hablando que el fenómeno del sinhogarismo es pues una situación que es relativamente pequeña en dimensión, ¿no? Pero no dejamos de estar hablando de pues, más de 33.000 o 40.000, según diferentes estudios, personas que están en situación de sin hogar ahora mismo en España, ¿no? Esto, por una idea, pues estamos hablando de miles de personas en una situación, ¿no? Y por otra parte, es en plan, a nivel de población de España, ¿no? Y de la capacidad que tenemos desde las administraciones y desde las entidades sociales, realmente es un problema abordable. Es algo que nosotros podemos resolver en breve, ¿no? Con un esfuerzo, porque no estamos hablando de millones de personas. Es algo que no es solo una situación en España, que es algo estructural en todas las sociedades, ¿no? De Europa, de Estados, Norteamérica, etcétera. Por otra parte, estamos hablando que porcentualmente es el 80% de las personas, ¿no? Aproximadamente, son hombres y el 20% de las mujeres. Esto no quiere decir que haya menos mujeres sin hogar, sino que tienen otras
otras vías de evitar, ¿no?, estar en la calle, que no quiere decir que no sean igualmente o más vulnerables incluso por lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Pero es lo que aparece en lo que encontramos, por así decir, en los servicios de atención a personas sin hogar que estamos gestionando en CAE. Esta es un poco la propuesta de lo que había reflexionado que podía ser interesante. En todo caso, pues me debo a vosotros, así que trataremos de dejar tiempo para resolver vuestras consultas. Estábamos viendo un poco en el contexto del fenómeno del sinhogarismo dentro de España, ¿no?, cómo estábamos viendo que hay un elevado número de personas, estamos hablando de 33, 35.000 personas en situación de sin hogar, 8.000 de ellas durmiendo a día de hoy al raso, ¿no? Un 44% tienen más de 3 años en la calle. Dentro de la red de atención, la mayor parte de la oferta que tenemos para estas personas está centrada en albergues o centros de acogida, casi en un 70%, y que tan solo un 28% está dentro de pisos o apartamentos, ¿no? Y a mí siempre me gusta hacer ver de alguna manera que estamos hablando del fenómeno del sinhogarismo, de personas sin hogar, personas que no tienen vivienda, que el sinhogarismo fundamentalmente es un problema de vivienda, ¿no? Y también este contraste de que las respuestas que damos al sinhogarismo no están aún fundamentalmente sustentadas sobre recursos de alojamiento en vivienda o en apartamento, ¿no? Por otra parte, bueno, pues en cuanto a la red de atención, es una red que se va profesionalizando, pero que todavía depende mucho del carácter social voluntario de muchas entidades, ¿no? Incluso hay pocos recursos que sean puramente de la administración y algunos más que a propuesta de la administración pues se gestionan por entidades sociales y luego los que las distintas redes pues podemos poner al servicio de las personas sin hogar, ¿no? Y una cosa curiosa también es como que el 44% de las personas sin hogar consideran que los servicios les ayudamos poco o nada, ¿no? Y esto a mí sí que es algo que me hace cuestionar. Evidentemente, no dudo de que todas las personas en todo momento estamos tratando de poner a disposición de las personas sin hogar nuestra mejor atención, nuestros mejores servicios y con el mayor cuidado y profesionalidad posible. Pero aún así no estamos llegando a cubrir las necesidades o las expectativas de las personas sin hogar, ¿no? Y esto es algo que sí que deberíamos hacernos esa pregunta, ¿no? Porque yo trasladándolo ahí y en el ámbito de Galicia nos salía esta comparación, ¿no? Si Amancio Ortega viera que ninguna persona entramos a sus tiendas, ¿qué pensaríais que haría, ¿no? O sea, nos obligaría, es que nos acusaría de que es que nosotros no somos dignos o no sabemos o no estamos preparados para entrar a su tienda, o se reuniría con todo su equipo y diría, a ver, ¿de qué manera hacemos esto atractivo? ¿De qué manera, qué es lo que busca la gente? ¿Qué es lo que hace dentro? ¿De qué manera cubrimos esas necesidades y nos readaptamos, ¿no? Pues yo creo que en la red de atención a personas sin hogar tenemos que dar este salto también. Afortunadamente sí que hay diversas líneas, ¿no?, desde que nos marcan y nos guían las nuevas tendencias y el cómo reubicar este enfoque de atención a las personas sin hogar, ¿no? Ahí tenemos como marco esta Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar, que lleva 5 años de ejecución, que finaliza ahora en el 2020, que se ha desbaratado un poco por la pandemia y que también se acaba de publicar una evaluación intermedia de esta estrategia. Hombre, sin duda es un paso adelante, es un paso al frente, es una estrategia que sirve para que las administraciones públicas que van detrás de ámbito regional y local la tengan como referencia, para que puedan destinar recursos de las partidas o de las diferentes convocatorias que gestionan, para que las entidades sociales nos lancemos también a desarrollar las líneas que allí se proponen, ¿no? Y sí que es un gran avance porque tiene un enfoque orientado a la vivienda, ¿no? Explícitamente se habla de programas Housing First y de programas Housing Led, ¿no?, como los que os ha estado trasladando Ana y como los que estamos viendo hoy. Como carencias, pues no tiene una dotación presupuestaria propia, con lo cual que ya depende de la buena fe de quien la quiera leer. Pues no tiene un sistema de evaluación riguroso que nos ayude a ver qué está ocurriendo con la implementación, no tiene un sistema de seguimiento y coordinación que nos ayude a ver qué estrategias ha conseguido movilizar o poner en marcha. Pero bueno, ahora mismo ya se está trabajando con vistas a la siguiente estrategia y estas conclusiones a las que se ha llegado a la evaluación, pues creemos que alimentarán el nuevo texto y que bueno, pues nos ayudarán a seguir avanzando en esta línea.
Por otra parte, tenemos a la población, ¿no? A la población en general, y a través de un estudio que se hizo a nivel europeo en 8 países, del que participó también España a través de Hogarsi, se recogía un poco la opinión de la ciudadanía respecto a la manera que estamos teniendo de afrontar la atención a las personas sin hogar, ¿no? Y también esto yo creo que es favorable a la implantación de programas Housing First o de otras alternativas de vivienda para personas sin hogar. 72% de las personas encuestadas, ¿no? Más de 5.000 entrevistas, creen que las personas sin hogar podrían mantener una casa si la tuvieran, ¿no? Esto incluso un poquito más alto en España, el 74%. El 76%, 3 de cada 4 personas, cree que no se invierte suficiente financiación en dar respuestas al sin hogarismo, ¿no? Y incluso hay quien estaría dispuesto, 1 de cada 3 personas, a pagar más impuestos para poder paliar este fenómeno con el que estamos conviviendo. Por eso también es interesante, ¿no?, ver cómo el 68% considera que un servicio Housing First responde mejor a las necesidades de las personas frente al modelo tradicional, ¿no?, al que nos ha estado explicando antes Ana. Housing First no deja de ser un servicio en el que ofrecemos la vivienda primero y la vivienda sin condiciones, ¿no?, o con muy pocos compromisos, porque es un enfoque de derecho a la vivienda, no es un enfoque de servicio de alojamiento o de recurso de tratamiento con alojamiento incluido, ¿no? Yo creo que esta es la diferencia fundamental, y es el reconocimiento de derecho a la vivienda para todas las personas, también para las personas sin hogar. Y que yo sepa, en ningún sitio está escrito que si tienes dificultades o si eres atendido por servicios sociales o tienes adicciones, incluso si has cometido un delito, se te retire ese derecho de acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí es donde nosotros también lo estamos planteando. A nivel internacional, sí que vemos que son muchas las experiencias que ya se han llevado a cabo, ¿no? Como os decía, puede resultar algo innovador en España, aunque ya está funcionando desde el año 2014, 2015, ¿no? Llevamos 5 años. Puede ser algo innovador en Europa, aunque ya hay programas que tienen, pues, una experiencia de 10, 15 años, ¿no? Pero el modelo Housing First es algo que se lleva desarrollando en Estados Unidos y seguido en Canadá desde hace más de 30 años, ¿no? Por lo cual es innovador porque es nuevo aquí, pero tenemos una muy larga experiencia que además ha venido avalada por evaluaciones rigurosas y comparación con las alternativas tradicionales que nos están diciendo que son programas que resultan con muchos mejores éxitos, ¿no? Al final es un poco la diferencia entre gestionar el sinhogarismo, que es lo que pues estamos más acostumbrados a hacer desde nuestra propia entidad también, ¿no?, desde todas las que estamos en juego, pues de atender la emergencia, de cubrir que a nadie le falte un techo, una cama, una comida, un cambio de ropa, una ducha, pero nos estamos dando cuenta que algo que debería ser una emergencia para cuando una persona acaba en situación de calle y que eso le ayudará a catapultar su situación y poder trascender a una integración comunitaria, pues nos vemos como repetidamente ofrecemos los mismos servicios de emergencia y hemos estado en contacto todos y todas con personas que viven a la calle 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, y yo me crucé ahí con una persona que lleva incluso 30 años en la calle, ¿no? Toda una vida o media vida en situación de calle a la que le estamos ofertando los mismos servicios, ¿no?, que están configurados desde la emergencia. Entonces, bueno, yo creo que esto es interesante también. Vamos a pensar cómo podemos hacer para sacar a las personas de esta situación, de este ciclo, ¿no?, y cómo rompemos esa espiral que no permite que las personas salgan de esa situación de calle. Y aquí pues hemos tenido la ventaja de contar distintas experiencias previas de las que nos hemos alimentado, que hemos utilizado para documentarnos, para coordinarnos, para ver cuáles han sido sus apuestas, para hacer intercambios y un poco nos han facilitado el camino a la hora de ponerlo en marcha, ¿no? Pues por una parte está el programa original en Estados Unidos, que tienen, bueno, sobre todo implantación en 300 ciudades, tienen un 80% de retención en alojamiento. Este es el principal indicador de los programas Housing First. Siempre nos vais a escuchar esto, ¿no? Retención del alojamiento. Estamos hablando de personas, como decía Ana, totalmente desahuciadas, ¿no?, que caen de esta escalera, que caen de cada escalón, que cada vez que caen además te vas hasta la primera casilla y que muchos ya optan directamente por no acudir a esos servicios porque no les dan respuesta a sus necesidades.
o que directamente nosotros les vetamos, porque decimos que bueno, ha tenido un conflicto, no ha incumplido las normas reiteradamente, incluso en situaciones a veces muy graves, entonces ya directamente prohibimos su actividad. Estas personas son las que van quedando residualmente en la calle, que tienen una larga trayectoria de calle, que además suelen tener otros factores de exclusión vinculados, ¿no? Como salud mental, adicciones, discapacidad. Es curioso cómo las personas que tienen estas situaciones están sobre representadas en la población de personas sin hogar frente a la ciudadanía en general, ¿no? Por lo que podemos también reseñar que es un factor de exclusión para que las personas acaben en situación de sinhogarismo, ¿no? La salud mental, adicciones y la discapacidad. Y como decía, en el caso de Estados Unidos, el programa tiene un 88% de retención de alojamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona, una vez que entra al programa, que disfruta de su vivienda y de los apoyos que le ofrece el programa, es capaz de mantenerse en esa vivienda. Una persona a la que no queríamos, en ocasiones podíamos pensar que no era ni siquiera capaz de mantener una plaza, un albergue, un centro de emergencia, pues está manteniendo su vivienda un año después, varios años después, ¿no? Dentro de un programa Housing First. El 88%, 9 de cada 10 personas de estas que tenéis imagen seguro cada una de vosotras, de cruzaros cada día o de atender en vuestros servicios, por las que no apostaríamos, están siendo capaces de mantenerse en su vivienda. Yo creo que esto es algo muy interesante que nos hace cambiar la mirada, ¿no? O sea, el programa Housing First está dirigido justo a aquellas personas a las que no estábamos ofreciendo alternativas ahora mismo viables y estamos consiguiendo un alto grado de éxito con estas personas, ¿no? Midiendo el éxito en retención y alojamiento. Por su parte, en Estados Unidos han reducido el sinhogarismo un 30%. Y además vemos cómo las personas mejoran en adicciones, en el uso de recursos sanitarios de urgencia, etcétera, ¿no? Además, ellos han conseguido reducir un 60% el coste respecto a la intervención tradicional, ¿no? Estamos hablando de que los programas Housing First tienen un coste plaza día por persona similar al que podamos estar empleando en otros recursos de alojamiento como albergues, ¿no? Y con otros servicios añadidos de comedores, de urgencia, etcétera. Pero estamos ofreciendo una atención en el marco de una vivienda, ¿no? Y unos apoyos personalizados. Por otra parte, pues dentro de Canadá, ¿no? Que serían los siguientes, también están atendiendo como más de 1.000 personas, también han conseguido el 30% de inserción dentro de las personas, tienen una retención algo inferior, ¿no? En torno al 75%, frente a un 32% que lo harían en una alternativa tradicional de atención a personas sin hogar, y están en 5 ciudades. Dentro de Europa, pues el que nos llega a todos siempre es Finlandia, ¿no? Finlandia hemos leído o hemos visto vídeos, hemos visto entrevistas, o cualquiera que esté en el ámbito del sinhogarismo le suena, han conseguido reducir el sinhogarismo, ¿no? a ser algo muy, muy, muy residual. Y ha sido por una apuesta muy fuerte por modelo Housing First desde el año 2005. Tienen a más de 3.500 personas alojadas, están en un mercado privado, protegido en vivienda congregada, apartamentos también. Hicieron toda una reestructuración de su red de atención a personas sin hogar y lo que eran albergues o residencias lo han transformado en apartamentos. Es una variedad diferente de Housing First, pero el éxito está ahí. Han reducido el sinhogarismo en estos años y ahora mismo es algo muy residual, ¿no? Ellos estiman que tiene un ahorro de 9.600 euros por persona al año en total, ¿no? Principalmente en servicios de salud y de justicia, ¿no? Pues si contemplas todos los costes, esto sería su realidad. Nuestros vecinos, ¿no? Portugal, porque había mucha crítica al principio a ponerlo en marcha, como que la cultura mediterránea, que en esto no iba a funcionar, que los nórdicos, que Estados Unidos era diferente, pero bueno, también tenemos experiencia en nuestras latitudes, ¿no? Y nuestros vecinos Portugal fueron un poco por delante, igualmente tienen un 80% de retención, el 97% de las personas accede a ingresos, el 82% mejoran hábitos de higiene, el 78% mejora su salud mental, ¿no? Y al final tienen una reducción de hospitalizaciones del 90%. Todo esto, pues como veis, son ventajas a las que debemos prestar atención también porque nos reducen el coste que hace una persona en situación de sinhogarismo de toda la red de atención. Salud, seguridad, servicios sociales, etcétera, ¿no? Bueno, otras experiencias pues serían como, pues ya veis, ¿no? Dinamarca, Francia, Países Bajos, Bélgica, ¿no? Todos ellos están apostando fuertemente.
Hay diferentes alternativas, ¿no? Algunos están promovidos directamente por la administración, otros por entidades con apoyo de la administración, otros por entidades en libre. Pero bueno, poco a poco se van consolidando y desde FEANSA, que es la red europea, se está promocionando. Hay un hub de Housing First, ¿no? En el que se comparten conocimientos y que es una red bastante interesante y en la que nos sirve a las diferentes experiencias para alimentarnos, ¿no? E ir avanzando en el desarrollo de nuestros programas. Housing First se basa fundamentalmente en 8 principios, ¿vale? Y son estos que estoy mostrando ahora mismo en pantalla. El primero de ellos es que la vivienda es un derecho humano, es lo que decía antes. Esto es un enfoque de derechos. Nadie se le priva del derecho a la vivienda, ni por ser alto, ni bajo, guapo, feo, por haber robado o no haber robado, por haber faltado a la cita con el trabajador social, por haber matado, nadie se le quita el derecho a la vivienda, ¿no? Y esto es algo que marca fundamentalmente este programa. Además, significa que yo también como ejemplo lo pongo, Pilar es mi casera, yo vivo de alquiler, esta casa que habéis visto, Pilar no me ha pedido un informe de servicios sociales para firmar el contrato de arrendamiento. Pilar no me pide cada mes que yo le presente si estoy trabajando o buscando trabajo, ¿no? No me ha pedido un certificado de antecedentes penales para firmar mi contrato de arrendamiento, porque es un derecho fundamental y porque eso violaría mis derechos, ¿no? Y muchas veces hacemos esto con la población empobrecida, con las personas en situación de dificultad, y esto va de otra cosa, va de yo te voy a facilitar una vivienda como derecho fundamental humano. Y eso significa que te voy a ofrecer seguridad legal en la tenencia, ¿no? No va a ser mi recurso, va a ser tu vivienda. Y para eso la legislación ahora en España nos lo pone un poco difícil, pero nosotros lo hacemos trasladando una cesión de uso de la vivienda, como trasladando ese contrato de arrendamiento que tenemos a nombre de Provivienda a la persona que está allí alojada, ¿vale? Tiene que ser una vivienda asequible, que la persona pueda pagar. Tiene que tener condiciones de habitabilidad, ¿no? Habitabilidad, porque muchas veces vemos, bueno, esta persona no está en la calle. No está en la calle, pero está viviendo en una vivienda que tiene los suministros cortados, con lo cual no tiene acceso a agua, no tiene acceso a luz, no tiene privacidad, no puede echar una llave y resguardarse de todo lo que hay afuera, ¿no? Entonces, todo esto tiene que cumplirlo la vivienda, que es un programa Housing First. Tiene que haber una disponibilidad de servicios, ¿no? En esa comunidad. Tiene que ser accesible, no ya solo a las personas que tengan una discapacidad física, ¿no? O que necesiten una adaptación, sino pues, para el resto de la ciudadanía. Nosotros tratamos de buscar siempre que estén en entornos bien comunicados, ¿no? Donde llegue el autobús, donde te puedas desplazar, que no esté aislado en un polígono, por ejemplo, o en un ámbito que no sea residencial, ¿no? Tiene que estar bien ubicado y tiene que facilitar una adecuación cultural también, ¿no? Esto a veces se nos escapa. Pensamos que estamos dando un texto, que es una vivienda que ya es un premio y que todo que venga por demás es como un extra. Y no, una vivienda cumple determinadas características para todas nosotras, ¿no? Y también para las personas sin hogar. No vamos a olvidar en ningún momento que una persona sin hogar no deja de ser un ciudadano más, ¿no? Otro de los principios que recoge el programa Housing First, ¿no? En la adaptación que se hizo en Europa a través de FEANSA, que es una guía, la guía europea de Housing First, la podéis descargar, es fácilmente accesible, está en inglés y está en castellano también traducida. El segundo de los principios fundamentales es elección y control para las personas usuarias. Os sonará mucho, ¿no?, de la exposición de Ana, porque nosotros nos hemos reconocido como Provivienda mucho en la metodología Housing First precisamente porque partimos de principios muy similares, ¿no? Y este es uno de ellos, elección y control para las personas usuarias. Al final se debe escuchar y respetar sus opiniones, ¿no? No se debe presuponer que tienen todos los mismos comportamientos y características, ¿no? Hablamos del ciudadano medio, hablamos de la persona sin hogar, pero detrás de cada persona hay una vida y cada persona es diferente, y no solo en edad, en nacionalidad, en ideología, sino que cada uno tenemos una trayectoria y nos gusta que nos hablen de una manera, le damos prioridad a unas cosas frente a otras, y esto es algo que deberíamos reproducir. El café para todos es algo que a veces no encaja, ¿no? O el café con leche templado, pues hay quien le gusta solo, hay quien le gusta con hielo, hay quien le gusta más largo, más corto, con leche condensada, quién sabe, ¿no? Y esto es lo importante, saber qué le apetece a cada uno, qué necesita para poderle dar esa respuesta. Y la mejor manera de entender es escuchar, ¿no? Respetar a la persona, respetar sus fortalezas versus limitaciones, ¿no? Es muy típico también que nos centramos en qué le falta a la persona o qué falta tiene.
tiene una adicción, tiene un problema de salud mental que no trata, no tiene renta, es agresiva, pero no miramos nunca qué es lo que tiene, ¿no? O nos cuesta ver más cuáles son sus fortalezas. Y el hecho de que le señalemos constantemente qué es lo que le falta no le va a ayudar a superarlo, ¿no? Que lo que le va a ayudar a superarlo precisamente será agarrarse de sus fortalezas y que le sirvan precisamente de apoyo para arrastrar aquello que no le va tan bien, pero desde las fortalezas, desde la capacidad, la competencia que ella tiene de la situación en la que se siente segura, ¿no? Y de la que le sirve de motivación para arrastrar con todo lo demás. Respetar que pueda elegir por sí misma apoyos que necesite, ¿no? Normalmente los técnicos, yo he puesto, hago un diagnóstico porque para eso he estudiado y está en la universidad, aunque viniera de otro lado, y hago un diagnóstico de la persona, de su situación social, de sus relaciones, de su situación de salud, etcétera, y diseño un itinerario. Pero muchas veces este itinerario no es compartido con la gente. Entonces, ¿qué suele pasar? Pues que la persona no lo cumple. ¿Y qué suele ocurrir? Pues que tanto la persona que tenemos enfrente como nosotros como profesionales nos frustramos una y otra vez porque aquello no va a ningún lado. Tengo diseñado el mejor de los diagnósticos y el mejor de los itinerarios, pero no es viable que la persona lo recorra porque no la he tenido en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso no va a llegar a puerto nunca, ¿no? Entonces, quizá es más importante tener un plan menos técnico, ¿no? Sobre todo escuchando más a la persona y menos ambicioso, sobre todo reproduciendo deseos y necesidades de la persona, porque ahí garantizaremos el éxito. Y un éxito es motivación para el siguiente paso. Y ese es una cadena, ¿no? Que nosotros deberíamos favorecer desde el lado en el que estamos de la atención al sinhogarismo. Fomentar adherencia a tratamiento, fomentar la integración comunitaria, pero recordando siempre que el control es del cliente, ¿vale? No puede ser que vayamos con un estadillo de ha sido A y ponemos el clic, ¿no? Sino dónde quieres ir, de qué manera, cómo te gusta relacionarte, dónde te sientes más cómodo, qué necesitas para ese primer acercamiento y desde ahí configurar un apoyo a la carta, por así decir. Es necesario tener una atención flexible e imaginativa, ¿no? Porque nos van a romper los esquemas. Ya os digo, estamos muy estructurados, tenemos cajas, en la universidad salimos así, ¿no? O cuando vamos acumulando experiencia, pues esas cajas, afortunadamente, pues, amplían nuestro marco y nuestra mirada, pero siempre nos vamos a encontrar cosas que en un principio incluso podemos ver de rocambolescas. Pero es importante tenerlas en cuenta y nos puede parecer absurdo porque, a ver, os pongo el caso, una persona en Sevilla, en nuestro programa, ella quería ser famosa, tocaba la guitarra muy bien, tocaba flamenco y su aspiración era ser famosa, no era tener una renta, no era dejar su adicción al alcohol, no era recuperar la relación con su familia, era ser famoso tocando la guitarra y a nosotros nos parecía una gilipollez, entre comillas, ¿no? Y el tipo se puso a colgar vídeos en YouTube y logró 2 millones de reproducciones, ¿no? O sea, ¿qué fuerza tiene esa persona para lograr algo que se ha planteado, ¿no? Y cómo nosotros podemos usar esa fuerza para que se pueda plantear después de eso y del refuerzo que le supone ese éxito, plantearse otra cosa, ¿no? Y saber que es capaz de conseguirlo, ¿no? O al menos saber de qué manera puede llegar a conseguirlo. Entonces, por eso es importante también escuchar y darles el control a todas las personas, ¿vale? Al final se trata de la elección del consumidor frente a tener talla única para todos, ¿no? Es lo que decíamos de las tiendas de Amancio Ortega. Pues al final él va a escuchar qué es lo que demandan los consumidores y va a adaptar su producto y su tienda a lo que los consumidores le pidan, ¿no? Porque está para eso, ese es su fin. Y ese es nuestro fin también, ¿no? Estar para las personas sin hogar y hacer que salgan de esa situación. El siguiente de los, bueno, van pasando algunas preguntas, si no respondo, pues las recupero todas al final, ¿vale? El siguiente principio que marca el programa Housing First sería la separación de alojamiento y tratamiento. Y esto es una combinación de los anteriores. Y esto es básico. Normalmente cuando las personas acceden a un recurso de alojamiento es porque están dentro de un recurso, pues un hospital, un albergue, un piso de deshabituación, etcétera. Y únicamente cubren la necesidad de alojamiento en la medida en que se prestan a la realización de ese programa. De hecho, si incumplen el programa en un recurso de deshabituación
Si tienes un consumo, es probable que te echen, ¿no? Y, por lo tanto, la persona pierde la cobertura de ese derecho del alojamiento. Y muchas veces vinculamos alojamiento a tratamiento. Y en Housing First rompemos directamente esta vinculación. La vivienda, derecho fundamental, y no está condicionada a la realización de un tratamiento. No, no lo está. No lo está. Mi contrato de arrendamiento no está condicionado a que yo vaya al psiquiatra, a servicios sociales, ni a ningún otro lugar, ¿no? No lo está y no deberíamos condicionarlo. Y para que funcione, deberíamos hacerlo así. Sé que esto nos rompe a veces esquemas, cada vez menos, afortunadamente. Y también, para vuestra tranquilidad, no quiere decir que desde el programa no incidamos en que la persona pueda mejorar y que esa mejoría vaya a través de esos tratamientos, sino que no condicionamos la vivienda, ¿no? La vivienda tiene que tener un carácter indefinido en el tiempo, tiene que tener la seguridad que la vivienda va a estar para allá. Y ejemplos de esto es que nosotros encontramos personas que están ingresando en prisión, por ejemplo, o que están ingresando ante una crisis de salud mental en un internamiento involuntario, o que están haciendo un programa de deshabituación, pero la vivienda está ahí y está para ellos. Entonces, cuando deciden, dan ese salto. Lo hacen y vuelven a su casa, a la misma que tenían, ¿vale? Esto a mí me marcó mucho una persona que conocimos en el programa de Portugal, en Casas Primeiro, que llevaba 3 años en el programa, era una persona que consumía alcohol, mucho alcohol, y justo cuando la conocimos llevaba, creo que eran 3 meses sin consumir, después de 3 años. Y él no lo hacía ver muy claro. Dice, es que cuando yo sentí la necesidad de dejar de beber, lo hice. Y ahora estoy orgulloso de haberlo conseguido y me siento mejor. Y nadie durante 3 años la había obligado a tener que dejar de beber para estar en casa, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque al final los éxitos en Housing First emergen desde que las personas son capaces de elegir en qué momento hacen cada cambio, en qué momento están preparadas para hacerlo. Evidentemente nosotros lo guiamos y motivamos que esos cambios se produzcan. Trabajamos desde la entrevista motivacional, desde el modelo teórico del cambio y confrontamos a la persona para que los cambios se puedan producir, pero es cuando la persona elige, ¿no? Cuando hemos enviado a personas a hacer estos programas, pues normalmente los teníamos de vuelta a las pocas semanas porque no era su momento ni la forma de desarrollarlo. Entonces, para nosotros es importante que esto esté muy claro y es una de las cosas que más cuesta, ¿no? Esto no quiere decir que la persona pueda hacer lo que sea, o sea, evidentemente cuando una persona está en una vivienda, pues hay ciertas normas de convivencia de la comunidad de vecinos que son el mínimo que hay que cumplir, ¿no? Tú puedes tener una adicción, tú puedes tener un consumo de alcohol en casa, incluso de heroína, intravenoso, fumado, me da igual. Pero mientras tú estés respetando el marco normativo de lo que es el uso de la vivienda, no tiene por qué generarte ninguna dificultad. Cuando interfiere en eso es cuando nosotros ya ofrecemos apoyos especializados y confrontamos a la persona de, oye, no puedes estar aquí, pero no porque estés consumiendo, sino porque estás noche tras noche haciendo mucho ruido, metiendo bulla o rompiendo algo, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre eso. Vamos a trabajar sobre cómo tu adicción te puede influir en eso. Vamos a trabajar si desde una reducción de daños o de otro tipo de estrategias delimitamos que deje de haber esos ruidos que molestan al vecino. Pero no estamos exigiéndole a la persona que deje de consumir de repente, ¿no? Simplemente está la norma de convivencia de la vivienda. Vale. De hecho, si surgen dificultades, nosotros normalmente damos otras oportunidades y hacemos un plan específico de apoyos para poder resolver la situación que está generando ese conflicto, ¿no? Incluso muchas veces nos hemos encontrado con que las comunidades de vecinos son las que son hostiles hacia los clientes, ¿no? Y también hemos tenido que reubicar a las personas. Entonces, yo creo que todo esto puede estar en juego, pero es muy importante que separemos el alojamiento del tratamiento. No van condicionados el uno con el otro, ¿vale? El siguiente de los principios que estamos trabajando es la orientación a la recuperación, ¿vale? Como os decía, no se trata de meter a personas en viviendas y dejarlos estar, porque para eso yo entiendo que sería suficiente con una empresa de vivienda pública, que le entregas una llave y hasta luego, sino de poder ofrecer también esos apoyos, ¿no? Apoyos a que mejoren su situación, apoyos a que puedan mantenerse en esta vivienda, ¿no? Y conseguir esos resultados que estamos teniendo. Por encima del 85% de media en los programas Housing First. En el programa que nosotros estamos desarrollando estamos entre el 90 y el 95% de retención, ¿vale? Pues bueno, orientación a la recuperación, enfoque de recuperación desde el recovery. No significa la recuperación que ya no vayan a tener nunca ningún problema ni ninguna dificultad, ¿no? Eso es algo que nos puede frustrar también, sino
sino que cuando aparezcan tengamos las herramientas suficientes y la red suficiente de apoyo para poder abordarlo, ¿no? Y para poder afrontar ese bache y salir pues, más fortalecidos. El foco está en generar un propósito en esa persona, ¿no? En el que pueda visualizarse en una vida mejor y más segura. Al final, el proyecto vital dentro de las personas sin hogar están acostumbradas a sobrevivir en el día a día y es muy difícil, ¿no? Como que lleguen a tener ese proyecto de imaginarse a 2, 3, 5 años qué es lo que quieren hacer en su vida. Esto es importante para que tener esa orientación a la recuperación, ¿vale? Nosotros pretendemos maximizar fortaleza pues, en tratamiento de salud mental, en reducción de daños de adicciones, en la conciencia del cambio positivo que es posible, etcétera, ¿no? Y esto es un poco lo que trasladamos. Otro de los principios sería la reducción del daño, ¿vale? Como decíamos, no condicionamos a la abstinencia, por ejemplo, pero evidentemente si tienes algo muy autodestructivo, si tienes un consumo que está generando conflicto con terceros, pues es necesario abordar esta perspectiva de reducción del daño, ¿no? De, pues en vez de consumir o invitar a la gente a consumir en tu casa, pues sal tú a consumir a un espacio fuera y proteges tu casa. Esto lo hacen muchas personas. Cuando entran en la vivienda no quieren invitar a compañeros que consumían porque le dan valor a ese piso, ¿no? Es la primera que tiene una llave en la mano y eso para ellos tiene tanto peso que hay personas que directamente no quieren ni decir dónde viven para no trasladar conflictos que tenían fuera a su vivienda, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras estrategias y es lo que ayudamos a considerar. Si exigiéramos la abstinencia desde el primer día, muchas de las personas que tienen adicciones, que pues, pueden estar, bueno, más de la mitad de las personas pueden entrar con adicciones, quedarían fuera, ¿no? Y volverían otra vez a la calle, no estaríamos resolviendo. Compromiso activo sin coerción. Aquí ¿a qué nos referimos? Sobre todo a un modo de trabajo muy asertivo, a la generación de un vínculo terapéutico positivo, al compromiso positivo con cualquier ayuda que necesiten, ¿no? Nosotros somos unos profesionales muy deslocalizados, ¿no? La red está muy atendida. ¿Cuántas veces han rechazado a una persona en un recurso sin hogar porque tiene adicciones? ¿Cuántas veces han rechazado a una persona en un recurso de adicciones porque tiene salud mental, ¿no? ¿Cuántas veces han rechazado por... Aquí al final estamos conjugando todas las dimensiones de la persona y al final somos profesionales que respondemos a necesidades muy variables, desde orientarte a cómo acceder a rentas, a ayudarte a preparar una comida, a trabajar contigo cuáles son estrategias pues, para comunicarte con la gente y que te puedan devolver el saludo con una sonrisa. O sea, es un espectro muy, muy, muy amplio, ¿no? Entonces, ese compromiso lo tenemos ahí, ¿no? Y sin coerción. No tienen que sentir que nosotros les estamos marcando el camino, ¿no? En las metáforas que ponía antes Ana, ¿no? Ella dice el acompañamiento es siempre de un paso por detrás. A nosotros nos gusta hablar mucho de la metáfora del taxista, ¿no? En plan, en Housing First nosotros somos el conductor del taxi, pero quien tiene que decir a dónde vamos es el que va detrás, ¿no? Es la persona que contrata el servicio. Y nos puede preguntar de, oye, soy nuevo, no conozco la ciudad, ¿dónde puedo ir a comer? ¿Dónde puedo ir a divertirme? ¿Dónde puedo conseguir tal? ¿Dónde puedo hacer deporte? Y nosotros como taxistas que tenemos mucho conocimiento podemos decir, en esta zona puedes ir aquí y tal, pero quien decide el itinerario es el que va detrás, ¿no? Y ese es el rol que nosotros jugamos. El siguiente sería planificación centrada en la persona. Esto lo ha explicado Ana, ¿no? No hacemos receta para todos, organizamos todo el apoyo y el tratamiento en torno a la persona, sus necesidades y su contexto, ¿vale? Y esto es una máxima, creo que ha quedado muy claro, no entramos mucho más. Por último, el octavo de los principios es este apoyo flexible y disponible durante el tiempo necesario. ¿Por qué es un apoyo flexible? Porque unas veces me necesitas más cerca y otras veces más lejos, ¿no? Porque vivimos una luna de miel en la que se quieren hacer muchas cosas en el primer mes, pero cuando llevas 2 años en el programa, pues igual tus necesidades ya son más de estabilidad. O sea, pensar gente que ha vivido en el día a día. De repente, la imagen esta de sentarme en el salón, poner la tele y tomarme algo en casa es maravillosa, ¿no? Entonces, también los programas Housing First lo que facilitan es que no haya una duración determinada, que no tengan que verse sin alojamiento y sin apoyos al cabo de 6 meses, de 12 meses, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Yo empecé trabajando en adicciones y veía entrar a la gente constantemente y al final no querían deshabituarse, pero es que además lo que estábamos cubriendo era su necesidad de alojamiento, porque teníamos unos pisos y por eso venían, ¿no? Entonces, hay personas que porque no están regularizadas,
porque ya son muy mayores, no van a poder acceder al trabajo, porque tienen un nivel de deterioro enorme, ¿no? Físico, cognitivo. Van a necesitar apoyo durante todo el tiempo, entonces necesitarán una solución de alojamiento y un apoyo detrás durante mucho tiempo, ¿no? Probablemente otras podrán romper este circo y salir hacia otras áreas, pero no es la realidad de todas ellas, ¿no? Hay muchas personas que van a necesitar apoyo durante el resto de su vida. Hay muchas personas, muchas, y es la principal salida o baja en el servicio, que fallecen. Tienen una historia de vida de tanta tralla que al final pues es como llegas a La Paz, descansas, vives con cierta calidad unos años y acabas falleciendo en el servicio porque ya está muy trillada, ¿no? Y ese es algo a lo que nos enfrentamos. Estos serían los 8 principios fundamentales. Esto marca toda la intervención, ¿vale? En Housing First. Al final, nosotros estamos adaptando esta metodología en España entre las entidades Hogar Sí y Provivienda, que firmamos una alianza en el 2016. Actualmente estamos trabajando pues, entre 300 y 400 viviendas de Housing First con una persona en cada una de estas viviendas, en Galicia, en Coruña, en Mallorca, en Madrid, en Andalucía, en Canarias, en Aragón, etcétera, en muchos sitios, ¿no? Y un poco también me gusta sobre todo pensar, ¿no? Cuando pongo estos ejemplos pienso en la cara de muchas de las personas que están aquí, las conozco, otras no, es imposible por el rol que yo tengo y el número de personas que son, pero sí que me importa mucho ponerlas en el centro y darles voz, ¿no? Y una de las cosas que decía Livia, que es la que está ahí en la foto, es que se le había olvidado que podía vivir así, ¿no? Otra persona decía que quería que ahora por fin la volvíamos a ver como vecina. Siempre la habíamos visto como personas del hogar, o no la habíamos visto directamente, y ahora ella hablaba con sus vecinos y la volvían a ver como una vecina, alguien a que pedirle una receta y saludar en la escalera, ¿no? Y eso a veces no sabemos el valor que tiene, ¿no? Porque esas pequeñas sensaciones y emociones son las que pueden hacer a una persona dar un paso al frente o querer dar un paso más en su proceso, ¿no? Y es importante rescatarlo y tenerlo en cuenta. Al final, el resumen, ¿qué es Housing First? Housing First es acceso a vivienda inmediato. Son viviendas unipersonales, al menos en la apuesta que nosotros hacemos, con un carácter permanente incondicional, bueno, más que permanente, indefinido, como un contrato de trabajo indefinido. Yo sé que un contrato indefinido me da estabilidad. No sé si dentro de 3 años caerá Provivienda y yo con ella, ¿no? Pero esto pasa con el programa. Mientras yo tenga la disponibilidad de acceder a recursos y medios para ofrecerlo, el carácter de tu vivienda es indefinido, ¿vale? Está dirigido al sinhogarismo más complejo, larga trayectoria y criterios de vulnerabilidad, respeta la autonomía de las personas, apoyo profesional individualizado. Y para nosotros otra cosa muy importante es evaluación de resultados. Queremos saber qué pasa con las personas y queremos comparar qué pasa entre personas que están en nuestros servicios Housing First y los que están en alternativas tradicionales. ¿A qué perfil nos estamos dirigiendo? Mayores de 18 años, no hay límite por arriba, mayores de 65 también, porque no acaban entrando a la red de mayores, siguen estando en calle y no veíamos que se excluyeran. Menores de 18 no, porque van por protección, con una larga historia de situación de calle y además con criterios de vulnerabilidad, salud mental, discapacidad o consumo, ¿vale? ¿Qué se les ofrece a los participantes? Disfrutar de una vivienda unipersonal, no hay exigencia de cambio ni de participación en programas, máximo respeto, pero se ofrecen esos apoyos y la participación en el programa no tiene fecha de finalización. ¿Qué compromisos adquieren ellos? ¿No? Os decía, no es una carta en blanco, pero son los compromisos mínimos. Aceptan al menos una visita semanal. Hay personas a las que visitamos todos los días o durante alguna etapa, una crisis, la visitamos todos los días. Aportar el 30% de sus ingresos, más que nada porque el 30% es como la parte de renta que cada persona debería dedicar a vivienda, aunque no es un pago de vivienda directo, sino es una aportación al programa, para recuperar eso y facilitar el tránsito a la salida. Un buen uso de la vivienda y normas básicas de convivencia en los términos que estábamos hablando, que es pues lo que me pide a mi Pilar, lo que me piden a mí mis vecinos y lo que os están pidiendo a vosotras en cada una de vuestras casas. No más, ¿no? Yo he tenido denuncias de comunidades de vecinos que estaban espiando por la mirilla y decían que es que la persona que había entrado en la casa bebía cerveza y fumaba en el sofá y se quedaba dormida. Y en plan, ¿y qué? Y yo me quedo dormido en el sofá de mi casa, ¿y qué? ¿En qué parte de la LAU o de la ley de propiedad horizontal aparece que una persona dentro de su casa no puede dormir en el sofá, ¿no? Entonces, vamos a ser razonables y vamos a exigirles lo mismo que exigimos al resto de la ciudadanía. No más, ni menos tampoco, ¿vale?
y para las dificultades vamos a ofrecer apoyo. Y el cuarto compromiso es participar en la elaboración del programa. Me decíais, ¿quién busca las viviendas? Pues en este caso, en los programas Housing First, la captación de la vivienda la hacemos a través de Provivienda, a través de nuestro servicio de vivienda. Y nosotros luego la ponemos a disposición del programa y hacemos un contrato de cesión de uso de esa vivienda a la persona para que se puedan reproducir derechos y deberes del contrato de alquiler directamente con la persona. A día de hoy, el mercado inmobiliario en España, la legislación impide que una persona sin renta o con una risga pueda acceder a una vivienda. No tiene nómina, no tiene un salario suficiente. Como decía Ana, pues estamos encontrando viviendas entre 500 y 600 euros en Galicia y la risga no llega a cubrirlo, el ingreso mínimo vital tampoco, y además si lo cubriera no tendría dinero para otros gastos. Su derivación, bueno, la incorporación que cuidamos mucho es muy importante. Las personas llegan al programa con una idea preconcebida de lo que es la atención desde otros recursos, ¿no? Entonces, lo primero que quieren hacer es, primero, desconfianza y incredulidad. Hay gente que no entra al programa directamente porque no se creía que ofrecíamos una vivienda. Un caso, ¿no? Pero ha pasado. Y sobre todo, mucha gente que tiene mucha incredulidad y que tenemos que ganar esa confianza, ¿no? Y hacerle ver que estos principios van a estar presentes desde el primer día. Y desde el primero y hasta el último, que no van a cambiar, que no te estoy engatusando para dentro de un mes decirte, ala, y ahora haz lo que yo te diga, ¿no? Pues bueno, eso es importante, cuidarlo. Y para eso necesitamos mucho también del apoyo y el acompañamiento de las personas que en el día a día contactan con ellos. ¿Qué tipo de apoyos proporcionamos? Pues retención en la vivienda, seguimiento de la situación de alojamiento, buena relación con el vecindario, asesoramiento y asistencia con la vivienda, apoyo en la gestión económica, bueno, todo este elenco de apoyos podemos hacer desde el equipo de vivienda. ¿Qué otros apoyos proporcionamos? Salud y bienestar. Bueno, organizamos el apoyo, hay diferentes formas de organizar los equipos. Nosotros estamos en una separación de servicios en la que hay un equipo de vivienda y un equipo de apoyo socioeducativo y gestionamos todas sus necesidades, ¿no? Esto puede comprender pues, desde psiquiatría, adicciones, salud, cuidado personal, terapia ocupacional, etc., ¿no? Y la otra línea de apoyos que nosotros manejamos sería la integración social, y esta es una de las que más nos está costando también, pero es un reto que tenemos a día de hoy, ¿no? Pues apoyo emocional, el cómo te ve la gente fuera, cómo quieres que te vean, cómo acercarte, cómo recuperar vínculos, no forzar a que recuperen vínculos con la familia. Muchas veces la familia ha sido la causante de su situación de sinhogarismo. Entonces, no conviene, por ejemplo, hay un perfil marcado que son jóvenes LGTB. Jóvenes LGTB no reconocidos en su familia que les expulsan o se van porque aquello es un infierno. Entonces, tú no puedes obligar a esa persona a que retome el contacto con su madre o con su padre cuando ha sido quien le ha echado paliza tras paliza, ¿no? Pero bueno, si es una demanda, sí que hemos visto muchas personas que han recuperado relaciones con sus madres, que han recuperado con hermanos, incluso hay alguna persona que tenía los hijos tutelados por la Comunidad, bueno, tutelados no, en guarda por la Comunidad de Madrid y está trabajando por recuperar la tutela y están los hijos haciendo salidas a su vivienda porque por fin tiene una vivienda en la que poder acoger a sus hijos, ¿no? Y antes no la tenía y por eso no podía recuperarlo y está en ese proceso de recuperar la guarda, o sea que son procesos también muy bonitos. Me preguntáis cómo se hace la selección de usuarios para compartir vivienda. Nosotros en principio no, como os decía, ofertamos viviendas individuales, no son viviendas compartidas y por lo tanto no tenemos que hacer una selección para combinar esto. Sí que permitimos que la persona pueda ir con un acompañante. Hay personas que van con una pareja, personas que van con padre e hijo que estaban en la calle, que van con una relación de apoyo, de amistad, que consideran saludable. Entonces sí que permitimos que puedan ir con algún acompañante a la vivienda, pero no tenemos viviendas colectivas, ¿no? Como sí que tenemos en otros programas que desarrollamos, ¿vale? En el caso de Housing First no lo hacemos aquí. Bueno, como os decía, nosotros hacemos esta separación de apoyos. Es la mejor manera que entendemos que nos ayuda a reflejar esta separación entre vivienda y tratamiento, ¿no? Y que a la gente también le quede claro. Entonces, Provivienda en esta relación nos dedicamos más a toda la gestión de vivienda, al apoyo en vivienda, a la captación, gestión de inmuebles y Hogar Sí, RAIS, Fundación anteriormente, a los apoyos socioeducativos. ¿Vale? Nos vamos acercando, quedan 10 minutillos y sí que me gustaría un poco que saltar pues a ver un poco
¿Cómo hemos adaptado, cómo nos hemos tenido que adaptar? Voy a salir de la presentación y a dejar de compartir, y así, aunque yo no pueda veros, al menos vosotros si me podéis ver. Vale, creo que ya estoy. ¿Es así? Entonces, compartir un poco también qué adaptaciones hemos tenido que tener, ¿no? Habéis empezado las jornadas con toda la adaptación, ese gran esfuerzo que habéis hecho, que me ha parecido genial, ¿no? Y la coordinación, la integración entre diferentes entidades y servicios para ofrecer el mejor servicio, la adaptación que habéis hecho para rápidamente pues, tener una respuesta, ¿no? A la gente más vulnerable en la calle. Y esto es algo que a nosotros también nos ha tocado, evidentemente, ¿no? La ventaja con la que hemos contado desde Housing First es que la persona está en su vivienda, ¿no? El gran reto que hemos tenido como sociedad es cómo hacemos que la gente se aísle y se quede en su casa cuando no tiene casa, ¿no? Y esa es la magia que habéis hecho. Afortunadamente, desde un programa de Housing First o los programas de alojamiento, esa gran dificultad que la pandemia nos ha hecho tan evidente, la tenían cubierta, ¿no? Pero es cierto que a nivel de los contactos, de las necesidades que la gente tiene, pues también nos ponían un reto, ¿no? De cómo proveer apoyos, minimizando el contacto, porque son personas muy, muy, muy vulnerables a nivel de salud, ¿no? Y nosotros somos un equipo que nos movemos mucho y qué riesgos somos para estas personas. Y afortunadamente lo que hemos visto es que ha habido muy poca presencia de COVID en clientes del programa. Muy, muy poca. Y nos esperábamos tener mucho más por el rollo de ser tan vulnerables, ¿no? ¿Y esto cómo ha sido posible? Pues a través de facilitar, trasladar, ¿no? Tuvimos que hacer en la primera semana una guía de acompañamiento telefónico, ¿no? Que ha servido de referencia a nivel europeo para otros programas Housing First, de cómo trasladar esa intervención, esa cercanía, ese cara a cara, que es nuestra mejor herramienta, nuestra principal herramienta, para poder cubrir todas esas necesidades a través del teléfono. Cómo cubrir sus necesidades, ¿no? Ha habido un momento en que la gente que tiene una beca, que no podía salir a comprar porque o bien estaba aislada o porque era muy vulnerable, pues donde los supermercados no servían, ¿no? Pues imaginando formas creativas para hacer llegar precisamente esa alimentación. Para quien no tenía tampoco capacidad de poderse poner a cocinar, ¿cómo hacíamos llegar un menú, ¿no? Cómo hemos tenido que garantizar y adecuar que todas las personas estuvieran comunicadas, porque había personas que se negaban en principio a tener un teléfono, pues cómo tener un teléfono, cómo usarlo, cómo vincular, y hacer llegar las instrucciones que estaban dando desde las administraciones de forma clara, cómo dar información sanitaria, qué pasos seguir si tenían síntomas, hacer a la vez nosotros un chequeo de qué síntomas tienen, qué pasos dar y poder ir registrando pues todo esto y tener una evolución de las personas, ¿no? Pues entiendo que esta adaptación que ha sido pues un gran esfuerzo, yo creo que algo bonito como profesional poder vivir en situaciones de tanta necesidad, ¿no? El sentir la utilidad, el activarte y el pensar en todo momento cómo resuelvo esta situación para las personas que estamos acompañando. Y yo creo que también ha sido como muy gratificante, a la vez que muy doloroso, poder ver cómo está en esta situación de tanta carestía, ¿no? Y a pesar de que se han activado muchísimos servicios de emergencia, yo me quedo también con la experiencia de hemos perdido la oportunidad de que eso no hubiera sido como el salto o el tránsito a una alternativa más prolongada en el tiempo, a una alternativa, pues yo que sé, en el marco del alojamiento, que es para lo que Provivienda principalmente trabajamos, ¿no? Ver cómo ha habido muchas oportunidades que sí se han agarrado y hemos hecho que de los servicios de emergencia pues haya un tránsito a la red, que haya un tránsito en algunos lugares también a servicios de alojamiento en vivienda. Entiendo que es hacia donde me gustaría a mí personalmente que tendiéramos, ¿no? Pero también ha habido municipios, ¿no? En los que directamente se desmantela y la desescalada, pues el resultado es que las personas vuelven a estar en el punto de partida y ahora que estamos en la segunda ola, volvemos a hacernos las mismas preguntas y volvemos a activarnos siempre en la clave de emergencia, ¿no? Y yo creo que la clave de emergencia nos vale en el primer afrontamiento, pero tenemos que pensar más allá en esa proyección, ¿no? No sé si, por no extenderme demasiado, dar paso a preguntas que hayan ido viniendo. Voy a rescatar algunas que me han hecho llegar. ¿Cómo valoráis la futura ley de vivienda? ¿Regula el mercado de alquiler? El 90% de las viviendas son de pequeños propietarios.
muchos de estos propietarios seguramente preferirían cerrar sus viviendas. Mi pregunta sería, ante esta nueva ley del mercado de alquiler, ¿corremos el riesgo de no tener tanta vivienda de alquiler disponible? ¿Qué opinión tenéis sobre esta cuestión? Vale, pues en Provivienda nos posicionamos siempre sobre las políticas de vivienda, nos posicionamos sobre lo que vemos que hacen y también sobre lo que nosotros entendemos que se puede hacer. Ahora mismo está trabajando en una consultoría para Chile, para el Ministerio de Chile, que están poniendo en marcha Housing First y nos pedían precisamente estrategias de provisión de vivienda. Y a mí se me ocurren muchas. A mí no, vamos, no soy un iluminado, a todo el equipo de Provivienda. Se nos ocurren muchas. Muchas tienen que ver con incentivos al propietario particular. Esa parte la ha explicado muy bien Ana, ¿no? Incentivo, pago de renta, seguro, atención, etcétera. Bien. ¿Qué más? Movilización de vivienda vacía, bolsas de intermediación. Solicitamos siempre que haya bonificaciones fiscales a propietarios, tanto particulares como grandes tenedores de vivienda. O sea, no puede ser que las entidades sociales que estamos captando vivienda únicamente con el fin de ofrecer alojamiento a muy vulnerables, digamos que está compitiendo con el agresivo mercado inmobiliario, que solo busca rentabilidad. Entonces, necesitamos una cobertura que nos ofrezca una ventaja de cara al propietario, ¿no? Pues una bonificación en el IBI, en las tasas municipales, el IRPF por los ingresos obtenidos a cambio de la renta de alquiler, este tipo de cosas que nos ayuden a posicionarnos de forma favorable, que le suponga una ventaja, que podamos destinar la vivienda a un fin social, ¿no? El que se puedan hacer acuerdos con grandes tenedores de vivienda, con bancos, con inmobiliarias, con vivienda pública, etcétera. Que se interpongan, por ejemplo, medidas y que obliguen a que cada vez que se obtenga una licencia para construir, desde la administración se reciba un canon de viviendas, un X%, una vivienda, 2 viviendas por promoción, que nos ayudaría a tener vivienda dispersa, a generar un parque de vivienda social y que pudiera ser gestionado por Housing Association o como se hace en Europa, o por entidades sociales y utilizarlas con un fin social, ¿no? ¿Cuántas dificultades? Todos los que estáis hoy ahí reunidos seguro que tenéis muchísimas dificultades para acceder a vivienda, ¿no? ¿Qué otras cosas se nos ocurren? Favorecer la construcción o la cooperativa de vivienda social entre entidades sociales. La cesión de suelo público para que entidades sociales puedan entrar en esto y construir vivienda como opción social. No sé, muchísimas, muy diversas todas y que combinadas nos podrían facilitar, ¿no? Por otra parte, también el tener una mirada muy específica. Nosotros estamos reivindicando que dentro del Plan Estatal de Vivienda se tenga en cuenta el colectivo de personas sin hogar. En cuanto a reglamentos de acceso a vivienda pública de los municipios, que la competencia es autonómica y la suelen ejecutar localmente, los analizamos y encontramos directamente que una persona sin hogar está excluida, porque no tiene un padrón, porque no tiene una renta mínima de no sé cuántos, porque no puede demostrar no sé qué. Entonces, por favor, vamos a cambiar esta mirada. Las personas sin hogar lo son porque no tienen acceso a vivienda. No vayamos a vetarles también la entrada a una vivienda pública, ¿no? Al menos que haya cierto canon que permita que las personas sin hogar puedan acceder a vivienda pública también. ¿Qué otras preguntas surgen? ¿Qué profesionales forman el equipo de apoyo? A ver, nosotros, sobre todo, trabajamos mucho con competencias. Para nosotros es muy importante en la implantación de este modelo gente que se lo crea, que se crea el modelo, que se crea a las personas. Y aquí pesa mucho la parte competencial frente a la curricular. No quiero decir que no tengamos una formación. O sea, yo mismo soy educador, hay muchos trabajadores sociales, contamos con psicólogos, hay integradores sociales, pero sobre todo miramos a la persona, qué manera tiene de ver a la persona sin hogar, qué manera tiene de ver, cuál es su relación de apoyo con ella, si es capaz de tener esa mirada de fortalezas, si es creativa, porque aquí no hay respuestas, no hay un libro de recetas, esto es a la carta lo que salga y probar, y si no sale otra cosa, y sobre todo esa mirada y esa ilusión y ese conectar con la gente, para nosotros escuchar, saber escuchar, entenderla, interpretar a la gente, saber qué te está pidiendo, saber dárselo en la medida que ella lo va a recibir. Eso para nosotros es primordial. De hecho, nuestra formación va mucho desde ahí también. Y como decía, pues a nivel de conocimientos técnicos, pues modelo trastero de cambio, entrevista motivacional, gestión de caso intensiva, bueno, pues todo esto que nos ayuda a tener esa mirada y centrarnos en la persona y saber hacer el mejor acompañamiento posible, ¿no? Y saber leer qué es lo que nos estamos pidiendo.
Como os decía, lo dividimos en dos equipos, un equipo de vivienda y uno de apoyo socioeducativo. ¿Qué acciones lleváis a cabo para promover la intervención comunitaria? Es la última de las preguntas que tenía yo por aquí. Pues mira, nosotros trabajamos, esto es un reto que tenemos ahora, ¿no? Es una de las cosas más difíciles, pero no solo con la población de personas sin hogar, también con la población en general. Cada vez estamos más solos, hablamos de mayores solos, de infancia sola, de los singles, y esto es un reto para toda la sociedad y para nosotros también, y especialmente con las personas sin hogar. Entonces, trabajamos desde la propia persona, de cuáles son sus redes, desde el entorno cercano, los primeros espacios de socialización son los vecinos, donde tú curras, donde haces un curso, donde te mueves, la familia, y tratar de potenciar desde ahí y tirar del hilo, pero ya os digo que es algo que nos enfrenta todavía a preguntas a las que no tenemos respuesta y que seguimos probando cosas y que sin duda es uno de los ejes de desarrollo que vamos a tener en el 2021, ¿no? Creo que es la 1:15, no quisiera alargarme mucho más porque no quiero pisar las intervenciones posteriores. A pesar de no haberos visto, os agradezco mucho que hayáis estado ahí al otro lado de la pantalla. En la presentación está mi contacto, lo dejaré para si alguien tiene interés en cómo ponemos a cabo, en profundizar, en conocer, estar simplemente en contacto, ¿no? Y mantener una red profesional que es súper enriquecedora y interesante, y podamos continuar pues, más allá del día de hoy que nos ha servido de presentación. Muchas gracias a todas y espero que podamos vernos e incluso tocarnos en algún otro momento. Muchas gracias, Daniel, gracias a ti. Comentar con relación a esto, que también nos preguntaban sobre el material, sobre los vídeos de hoy y los PowerPoints, decir que cando unha vez que se editen, pois xa os colgaremos dende a página do Concello, xa vos iremos informando, pero sí que a intención é, nun par de días, editar e publicar o vídeo. Falando deste tema, tamén, bueno, como traballadora social me vou permitir a licencia de recomendarvos un documental que sacou recentemente o Colexio de Traballo Social en colaboración coa Diputación de Coruña. Creo que a vivenda un ben social, que podedes acceder a ele, eu creo que dende a canle de YouTube do Colexio de Traballo Social. Sen máis dilacións, voulle dar paso ao último dos convidados, e non por eso o menos importante, ou o máis, todos teñen a mesma importancia. Hoxe tamén queríamos presentar pois unha das últimas accións que fixemos dende a Mesa de Persoas sin Hogar. Para iso, Sergio Pérez García, contamos con el, que é o director da Clínica Universitaria de Podoloxía e docente na Universidade da Coruña, e que nos vai a falar de atencións en podoloxía a persoas en situación de desenfogar, a experiencia da Clínica Universitaria que temos aquí no Hospital Naval, en Ferrol. Bos días, Sergio, douche paso. Hola, Xiana, buenos días. Muchas gracias por cederme la palabra. No quería empezar mi intervención sin antes agradecer al área de Bienestar Social del Concello de Ferrol por esta invitación, y tampoco quería comenzar mi intervención sin antes pedir disculpas, dado que, a pesar de ser también personal académico, me dedico más al ámbito clínico, y con lo cual alguna de la terminología a la que me voy a referir del ámbito social quizás diste un poco de mi especialidad, y entonces pues os pido que seáis también un poco comprensivos. Vale. Bueno, para esta jornada he traído una pequeña charla que se titula Atenciones en Podología a personas en situación de sin hogar, y hablaros un poco y situaros en la Clínica Universitaria de Podología del Hospital Naval de Ferrol. Confirmadme antes de nada, por favor, si estáis recibiendo bien mi pantalla. Sí, Sergio, todo bien. Ok, perfecto. Dejadme un momentín. Perdonad un segundín, que estoy teniendo un problema. Ahora, ya está. Vale, ok, ya tengo el poder aquí para pasar las diapositivas. Bien, empezar un poco situando la podología o lo que hacemos los podólogos, ¿no? A qué nos dedicamos. Debido a que todas las personas pues caminamos de pie, hay muchas fuerzas que van a actuar sobre nosotros,
principalmente a la gravedad, que al estar de pie y tener todo el peso corporal en una parte anatómica tan pequeña como son nuestros pies, cuando estamos encima de ellos caminando o en postura estática, pues se van a llevar muchos impactos, van a tener muchos factores estresantes encima de ellos, y esto va a producir que la mayor parte de la población va a tener problemas en los pies. Y además, la mayor parte de esta población, también tenéis ahí en la diapositiva, un 85% de estas personas van a tener dolor asociado a estos problemas. Vale. Bien, situando un poco el tema de la podología a lo que estáis hablando en las jornadas de hoy, a las personas en situación de sin hogar, y hablando un poco de datos estadísticos referidos a la edad media de las personas en España, que tenemos un 43 años según el INE en 2019, y hablando de que un 34,6% de la población es mayor de 65 años, y debido también a una situación de desamparo, una situación de que no haya un seguimiento médico, que no haya unos conocimientos en cuanto a salud se refiere de las personas en situación de sin hogar, estas personas van a sufrir un deterioro mayor de tejidos blandos, van a perder más fácil la masa muscular a medida que van cumpliendo años. Además, si no hay una buena alimentación, si no hay un seguimiento, como decía antes, a nivel médico de estas personas, se van a poder alterar la estructura y función de todo lo que es la arquitectura de su anatomía para poder caminar de una forma normal, va a estar alterado todo su aparato locomotor. Esto va a producir alteraciones biomecánicas a nivel de miembro inferior y de pie, y va a producir sintomatología y signos varios como dolor, limitaciones físicas y otras alteraciones para moverse de una forma funcional y llevar a cabo, dentro de lo que ellos pueden, una vida normal. En cuanto a las patologías prevalentes, buscando un poco bibliografía sobre el tema, sobre las personas en situación de sin hogar, encontramos que la mayor parte de los problemas que tienen en el aparato locomotor y en los pies estas personas son bastante significativo de un 60% de estas personas. Esto puede producirse principalmente porque si son personas que están viviendo en la calle, la termorregulación no va a ser la misma que tiene una persona que vive bajo cubierto en el día a día, que más o menos pues todos tenemos acceso a calefacción, a estar bien abrigados. En verano, al contrario, estar pues durmiendo en un ambiente que es cálido pero que tampoco nos está ahogando, etcétera, etcétera. Vale. Todas esas diferencias de temperatura entre el día, noche, las épocas de invierno y demás van a afectar a la larga a las articulaciones de los miembros inferiores. Tenemos también asociado a las personas en situación de sin hogar un dato bastante relevante de una prevalencia también de en torno a un 60% de enfermedades de la piel de los pies, pues también un poco debido a que estas personas portan un calzado que está desgastado en exceso, no hay un control sobre el calzado que estas personas usan, no hay estudios que refieran a si usan un número que es adecuado o usan una horma que es adecuada para esos pies, pues porque en orden de prioridades muchas veces estas personas no conocen, por desconocimiento o por no acceso a una forma mejor de portar esos calzados, pues tienen todos estos problemas asociados. Hay también una prevalencia bastante clara de infecciones bacterianas y fúngicas que muchas veces no son consultadas cuando tienen una sintomatología leve, y que cuando son consultadas ya están en un estadio en el que ya es preocupante y se tienen que tratar de forma urgente. Y tenemos también un dato muy significativo de patología vascular y periférica en cuanto a prevalencias de problemas en los pies. Probablemente, y debido a todos los factores que acabo de exponer, no hay un control a nivel del estado fisiológico de estas personas, con lo cual la oxigenación que determinadas partes del organismo de estas personas debería de recibir no es buena, y a nivel periférico, véase que los pies es la parte más distal de lo que tenemos del corazón, de nuestro sistema de circulación arterial y venosa, va a tener problemas, ¿vale? Van a aparecer problemas. Y por último, por largos estadios de pie durante el día de estas personas, aparece también un dato significativo de patologías prevalentes que tiene que ver con problemas en la parte de atrás del pie, dolor en el talón, lo que es la talalgia mecánica, que es el dolor de talón producido por mucho tiempo de pie, mucho tiempo moviéndose o deambulando por la calle.
Vale. Asociados a todas estas patologías, aparece ahí también reflejado en la diapositiva, en la gráfica, que aparecen enfermedades metabólicas. La más común o la comorbilidad más común a todas estas patologías es la diabetes tipo 2, también un poco unido a que hay un desconocimiento, no se regula bien el tema de la alimentación además no es constante y no hay un seguimiento de si esa alimentación es correcta, y con lo cual aparecen patologías que se convierten en crónicas y afectan a nivel metabólico a largo plazo. Bien, dolor en pies, dolor en los miembros inferiores, en el aparato locomotor. Igual que antes hablábamos que las personas que no están en situaciones sin hogar, del 60% de la gente que tiene problemas en los pies, un 85% va a tener dolor. El mismo dato hemos encontrado a la hora de realizar una búsqueda bibliográfica para los pacientes en situación de sin hogar. ¿Vale? Que se presente o no dolor está también más frecuentemente asociado a que aparezcan comorbilidades como las que antes hemos hablado. Una comorbilidad no deja de ser pues, una alteración, una enfermedad que va unida a la aparición de otras enfermedades, ¿vale? Es decir, que cuantas más agrupen, más problemas van a tener asociados a nivel de pie, a nivel de aparato locomotor, ¿vale? El dolor en los pies también va a aumentar en presencia de múltiples variables asociadas como el desamparo social, desconocimiento del problema y otras que ya he ido comentando, ¿vale? Además de esto, no solo van a estar afectadas estas personas en el ámbito físico, que se produzca dolor y malestar en sus miembros inferiores y en sus pies va a llevar a cabo también limitaciones en la conducta, en cómo se desenvuelven a nivel social, con sus compañeros, con trabajadores del sector público y social, etcétera, etcétera. Y también a su bienestar psicológico, ¿vale? Todo esto va a mermar aún más la calidad de vida de estas personas, que podemos prever que ya viene siendo bastante mala. Bien, en cuanto al podólogo y la podología, por saber lo que el podólogo puede hacer por estas personas, bueno, pues el podólogo a día de hoy tiene potestad para diagnosticar y tratar afecciones y deformidades del pie. Puede realizar prescripción y fabricación de tratamientos a medida, como plantillas, férulas, ortesis plantares, etcétera, etcétera. Puede llevar a cabo prescripción de fármacos siempre que sean para tratar las enfermedades del pie, y es un componente más el podólogo del equipo de trabajo multidisciplinar en ciencias de la salud. Bien, a nivel de formación académica, hablando de la podología, hoy en día el podólogo, y desde el año 2009, la diplomatura se ha convertido en estudios de grado de 4 años, estudios de posgrado de 1 o de 2 años, que dan acceso, si son oficiales, a los estudios de doctorados, con lo cual el cuerpo docente e investigador de la podología tiene suficiencia investigadora y además se ha demostrado ampliamente en bibliografía calidad de bases epistemológicas para la ciencia podológica. Vale, por eso contamos en la universidad como un cuerpo docente e investigador propio en el área de ciencias de la salud. Situando también un poco previamente a que hablemos de la clínica del grado en podología, aparecen diferentes especialidades. La quiropodología, que veis ahí en el aro amarillo, sería la disciplina dentro de la podología que trata las afecciones de la piel, de los anejos, de las uñas, etcétera, etcétera. La ortopodología sería la disciplina que trata a través de tratamientos con plantillas, tratamientos con férulas, tratamientos con prótesis, si hay alguna parte anatómica que falta o que le han amputado a ese paciente, ¿vale? La cirugía podológica, que es cirugía pero en el aparato locomotor en el pie. La farmacología, que es la prescripción de diferentes medicamentos para tratamientos de patología en el pie, y la podología física, que son tratamientos fisioterápicos a través de máquinas, masajes, movilizaciones, vendajes, etcétera, 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 ¿vale? Dentro de la Universidad de La Coruña, la podología cumple los criterios del Espacio Europeo de Educación Superior, y también desde el año 2009 la formación es a través de créditos ECTS. Situando ya la podología dentro del ámbito del área sanitaria de Ferrol, la Clínica Podológica de la Universidad de La Coruña pertenece a la Facultad de Enfermería y Podología, que está en el campus de Esteiro, pero la clínica la tenemos situada en el ala derecha de la planta baja del Hospital Naval de Ferrol. Contamos allí con instalaciones de cerca de 800 metros cuadrados. Llevamos 21 años dentro de estas instalaciones, lo que pasa que son del Sergas desde el año 2006, previamente teníamos un convenio con Defensa y desde el año 2006 tenemos un convenio con Gerencia del Área Sanitaria que nos permite seguir manteniendo en este Hospital Naval nuestras instalaciones.
Durante un curso académico normal, no hablo de normal cuando no me refiero a uno como este curso que acaba de pasar o este curso que está siendo ahora mismo, que evidentemente, y debido a que tenemos que hacer adaptaciones protocolarias, vamos a bajar el número de visitas, vamos a bajar el número de pacientes. En un curso normal atendemos cerca de los 6.000 pacientes por año. Bien, esas son diferentes imágenes de nuestras instalaciones. En la imagen de arriba, tanto en la imagen de arriba como en la de abajo de esta diapositiva, vemos dos salas de exploración que está anexa una a la otra, ¿vale? Que está dividida más o menos en tres espacios. Una sería el espacio de la imagen de arriba a la izquierda, que es la sala de exploración en camilla, la mesa para la anamnesis y historiado clínico del paciente, y en la derecha un banco de exploración que tiene anexo una plataforma de recepción de cargas, ¿vale? Para hacer una podobarometría, es decir, una lectura a través de una máquina que mide las fuerzas y las presiones plantares del pie de ese paciente. También tenemos una cinta de correr que mide las presiones plantares, pero bueno, las dos salas son muy similares. Tenemos también dos quirófanos preparados y equipados para intervenciones tanto de partes blandas como de óseas o hasta articulares menores del pie y del aparato locomotor. Tenemos también 7 boxes para quiropodias, para tratamientos de piel, uñas y anejos, como os explicaba antes. Por otro lado, aparecen en esta imagen fotos del taller de ortoprótesis, plantillas y demás que hablábamos que pertenecían al ámbito de la ortopodología. Y tenemos también diferentes equipamientos en diferentes salas, como pueden ser la imagen que sale a la izquierda, es la sala de esterilización, donde veis pues, el autoclave y diferentes elementos para ordenar y esterilizar y desinfectar el material, o elementos como el que veis a la derecha, que es un fluoroscopio para hacer radiodiagnóstico en 3 dimensiones en directo. Bien, ¿qué tratamos en la clínica? Como ya hablábamos antes de las diferentes disciplinas dentro de la podología, dentro de la clínica os he traído pues 4 o 5 tratamientos de ejemplos. Tratamientos dérmicos que tengan que ver con cualquier patología cutánea, como el que veis en la imagen, que son unas durezas, ¿vale? Unas hiperkeratosis plantares, se tratan en la clínica a través del servicio de quiropodología. Tratamientos quirúrgicos, cuando un tratamiento ya es crónico y está rígido y ese paciente tiene dolor y no puede caminar, en el quirófano intervenimos a nivel osteoarticular, pequeñas articulaciones para realinear esos pies, para realinear la patología que este paciente pueda presentar. Tratamientos de rehabilitación física a través de máquinas como ultrasonidos, Indiva, manipulación manual, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos diferentes maquinarias para poder llevar a cabo tratamientos físicos en la clínica universitaria y también tratamientos ortopodológicos. Como hablaba, en pacientes en situación de sin hogar podían producirse patología vascular periférica. Si estos pacientes además tienen añadido que son diabéticos, pueden perder la sensibilidad en los pies y eso puede llevar a que estos pacientes pierdan parte del pie, tengan una amputación, etcétera, etcétera. Bien sea por esto, que se solucionaría con una prótesis, como la que veis en la imagen, todo esto son imágenes tomadas de pacientes de la clínica, como bien que ese paciente tenga una deformidad o una patología en el pie que a nivel mecánico, dinámico, podamos compensar con una plantilla, con un fleje o con una adaptación del calzado que hagamos dentro de ese zapato, son susceptibles de ser tratados esos pacientes también en la clínica universitaria de podología. Vale. En esta clínica, los alumnos del grado de podología hacen durante el tercer y cuarto curso 720 horas de prácticas con pacientes reales, previa a 300 horas que ya traen realizadas en los laboratorios de la facultad. Además, estos alumnos se rotan por convenio con el Sergas, en diferentes servicios. Vale. Dentro de podología, los servicios que ya comentamos, exploración y biomecánica, cirugía podológica y quiropodología. Fuera del área de podología, rotan en el servicio de traumatología del Sergas, en dermatología del Sergas y en cámara hiperbárica también del Sergas. Vale. La clínica universitaria de podología también recibe más de 1.100 derivaciones en un curso, como hablábamos antes, normal, de otros servicios con los que colaboramos directamente por volante del Servicio Gallego de Salud. Bien, en la Clínica Universitaria de Podología se lleva a cabo entonces este servicio tanto asistencial a los pacientes como de docencia con los alumnos, como hablábamos antes, esas 720 horas de rotación de estos alumnos, como de proyectos de investigación que llevan a cabo el personal docente e investigador, que ahora mismo son 19 personas en esa clínica.
El cuadro docente tiene tanto perfil profesional como académico, es decir, contamos con profesores asociados que son prácticamente y solamente del ámbito clínico, como profesores que están a tiempo completo contratados como académicos y que llevan a cabo investigaciones en la clínica. ¿Vale? Estas prácticas se llevan a cabo en circunstancias reales para favorecer la adquisición de competencias para el alumno va a meter mano, no solo va a ver, sino que va a tratar de forma directa al paciente, siempre siendo supervisado por un docente o por un becario de investigación del área. ¿Vale? Ese becario también va a ser una persona que va a tener el título en podología. ¿Vale? Los protocolos específicos para cada uno de los servicios que ya he mencionado están actualizados y siempre van a estar basados en la mayor evidencia científica que podemos encontrar a nivel bibliográfico, año tras año. ¿Por qué es importante la clínica universitaria o qué me gustaría resaltar también un poco plasmándolo en estas jornadas en las que estáis hoy viendo? Pues que hacemos una importante prestación social para las personas sin recursos del área sanitaria de Ferrol. Es un servicio público en el cual el paciente no paga nada por ser tratado y además de tener una acción de formación hacia el estudiante, estamos favoreciendo que personas que no se puedan permitir económicamente estos tratamientos puedan tener acceso a ellos. ¿Por qué digo esto? Porque me gustaría hacer hincapié en que la podología a día de hoy no está dentro del sistema público de salud y que nuestra clínica es la única a nivel estatal, a nivel de toda España, que puede prestar este servicio a personas que no tienen recursos. El resto de clínicas universitarias tienen costes asociados. ¿Vale? Nosotros, gracias al apoyo del vicerrectorado y también al apoyo ahora del Ayuntamiento de Ferrol, que lo traigo en la siguiente diapositiva, dado que hemos firmado un convenio recientemente, podemos mantener este servicio y que no suponga ningún coste directo para los usuarios de este servicio. ¿Vale? Involucra personal docente, alumnos y personas en situación de sin hogar y personas en situación de exclusión social, con lo cual también va a enriquecer esta actividad social para que sea visualizada por los alumnos. Bien, como ya digo, hace poco que firmamos un convenio en colaboración, que se llama Convenio de Colaboración entre Universidad da Coruña e Concello de Ferrol para asistencia na Clínica Universitaria de Podoloxía ás persoas en situación de desenfogar e persoas en situación de exclusión social, que creo que va a ser muy conveniente tanto para estos pacientes como para nosotros como profesionales ver también esta parte de contacto social con el área de bienestar social del Concello de Ferrol y estamos deseando pues trabajar en congruencia con vosotros. Nada más por mi parte, creo que he sido bastante breve. De todas formas, si hay cualquier pregunta, creo que desde la organización me las iban a mandar o hacer llegar por WhatsApp. Voy a consultar un momentín. Un segundín. Bueno, para las personas que no hayan lanzado sus preguntas, estoy aquí para contestar a cualquier duda que tengáis. Me preguntan aquí, me está llegando cómo se puede derivar a gente a la clínica. La gente a la clínica se puede derivar de forma directa si es a través de algún convenio firmado con la Clínica Universitaria de Podología, o bien se puede derivar de forma directa, este servicio lo tenemos para derivar de forma directa si es para personal del área de la Universidad de La Coruña, y si no, la única forma de derivar sería a través de algún servicio de especialidad del Sergas o a través de medicina de familia del Sergas. Siempre que el paciente sea del área sanitaria de Ferrol, le puede pedir a su médico de cabecera que le haga un volante para acceder a la clínica, o si es en el caso de un especialista, que ese especialista también le haga un volante de petición de tratamiento o de consulta para la Clínica Universitaria de Podología. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta más y si con eso he contestado a la que había. Bueno, me informan de que de momento no hay ninguna pregunta más, con lo cual dar las gracias una vez más al área de bienestar social y al Concello de Ferrol por darnos esta oportunidad de visualizar la clínica y por haber firmado ese convenio, que estoy seguro de que va a ser una situación provechosa tanto para el Concello como para nosotros como universidad y clínica. Muchas gracias y un saludo.
Moitas gracias a ti, Sergio, en nome tamén de todas as técnicos que formamos parte da mesa, non só do Concello da Concellería de Benestar, sino de todas as entidades que formamos parte, porque valoramos moito este recurso co que non sabía que era o único sitio de todo o Estado español no que se podía acceder á clínica de podoloxía sen custe algún para os usuarios. Entón, simplemente agradecérvolo e agradecer o bo traballo que facedes. Moitas gracias. Sen máis, vamos a dar por finalizada as xornadas. Temos que desculpar a presencia da nosa concelleira que tivo un imprevisto, pero para cubrir o seu hueco vanme acompañar as compañeiras da mesa que podían estar presentes. Unha aperta moi forte para as compañeiras que nos estáis vendo dende os vosos postos de traballo, e non sei se a compañeira Elena quere comentar algo. Nada, aquí estamos todas persoas que formamos parte do grupo de traballo, faltan, como comentou Xiana, o resto das integrantes. Solo agradecer ao Concello de Ferrol, agradecer á Concellería de Benestar Social o deixarnos organizar estas terceras xornadas de persoas que se encontran en situación de desenfogar. Esperamos o ano que ven mellorar e esperamos seguir traballando sobre todo para que estas persoas podamos defender os seus dereitos, podamos defender e faceros realidade as súas situacións, melloralas en todo caso, e continuar traballando de forma coordinada. Moitísimas gracias a todos os que vos inscribistedes, que estades aí acompañándonos virtualmente. É unha situación rara, é unha situación excepcional. Gracias tamén ao equipo que temos aquí detrás, xa parece que estamos na televisión tal cual. Nos sentimos moi cómodas aquí durante toda a mañán. Por outro lado, cuidadevos moito e nos seguiremos vindo. E agardamos que para o vindeiro ano poidamos estar todas aquí presentes. Veña. Graciñas a todos e a todas.